Pues ya tenía rato que quería invitarte, que quería platicar sobre estos temas. Y pues déjame intentar resumir un poco de tu trayectoria, Va. que no nos alargamos bastante, espero que lo haya hecho bien. Ok. Entonces vamos a ver, Belén Juliana Chávez Hernández, muchas gracias por estar aquí. Psicóloga con una experiencia clínica de 15 años, 15 añotes ya. ya hay que hacer el vals, ¿eh? Sí, es cierto. Terapeuta holística, docente, me dices que desde hace 7 años, pero tú me diste clases, entonces ya tienes mucha experiencia. Fuiste mi maestra, que lo sepan. Consteladora familiar Así es. y próximamente tanatóloga infantil. Y madre 24/7 desde hace 7 años, que como dices es tu mejor oficio. Definitivamente, ¿no? Te contaba hace rato en broma que no sé si me pueda titular, ¿no? No, pues quién sabe, pero ojalá que sí nos Pero estamos titulemos bien. haciendo méritos, estamos haciendo méritos. Bien, entonces, oye Belén, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Ay, estoy un poco nerviosa de estar aquí. De entrada era de más decir que fui tu maestra. No, pues ¿por qué? Realmente me dediqué a la docencia por algún tiempo, pero desde hace 7 años ya no estoy como frente a grupo prácticamente. Ok. Entonces, sí he estado como en otros grupos, pero más como en la parte de capacitación ahora. Ah, pues mejor, Entonces, ya subiste me el encanta nivel. fluir ahí como frente al grupo. Entonces, me gusta mucho estar ahí en esa parte compartiendo y psicoeducando. Perfecto, Belén. Oye, yo quiero empezar algo de lo que leí. ¿Qué es Ajá. una consteladora? ¿Qué hace una consteladora? Órale, qué bueno que empiezas por eso, porque ha sido como muy denigrado. Mi ¿Ah, sí? formación es casi de 2 años y medio para poder ser consteladora y es una herramienta más de psicoterapia, ¿no? Es una forma de abordar los asuntos como pendientes que tiene cada persona, que tenemos todos, pero desde un enfoque como más transgeneracional. Ajá, en la parte de constelaciones se trabaja no solamente con el suceso en sí, sino se aborda como el proceso familiar en el cual el ser humano crece. Entonces se va dando como ahí un abordaje como un poco más integral. Ajá. Dame un ejemplo. Mm, temas de dinero, ¿no? A O ver. abundancia. Mi empresa no funciona, no crece, o me llega mucho dinero, pero no lo puedo como administrar o distribuir o generar como un No poco me más, no rinde. me rinde. Ajá, Ok. entonces ahí, por ejemplo, desde esta parte de las constelaciones familiares, lo que se hace es abordar a la persona, uno, para ver cómo está mirando a su empresa. Ajá, si le Ok. está viendo como una empresa realmente, o a veces es como, la estoy viendo como un negocito, ¿no? La estoy Ujú. viendo como algo que me va a dar de comer, pero hasta ahí. Ok. O a lo mejor tengo por ahí como alguna información dentro de mi sistema familiar que interfiere un poco con esta posibilidad de crecer. Ajá, Ok. porque a lo mejor en algún momento, en algunas generaciones pasadas, a lo mejor a mi familia se le negó como cierta posibilidad de acceder a la abundancia, Sí. o fueron gente que quitaron como de alguien más, y entonces ahora es Sí. información que está como ahí presente, se debe algo, ¿no? Es como esta información Ah. inconsciente que tiene todo un fundamento así científico, y Ok. desde mucho tiempo antes, desde Freud, que aborda como temas de infancia, y también Jung, que habla del inconsciente colectivo, Ok. que es justamente esta información que está ahí presente. Es como si dijéramos en una familia, por decir, Ujú. en las Chávez ninguna mujer se casa, ¿no? Y esta Ah, información queda caray. ahí. Es cultural, ¿no? O sea, como que te vas Se va a quedar, programando. exacto, son programas. Y las constelaciones familiares lo que hacen es que a través de un grupo de terapia, donde pueden participar personas o de manera individual con muñecos, se pueden abordar estos temas y poder entender de dónde está como el enredo sistémico, que es como el origen, vamos, de un problema. Uh-huh. Oye, hace rato está muy interesante porque justamente creo que México y Oaxaca, Ajá. sobre todo tenemos una relación con el dinero que, híjole, a veces lo decimos que está mal o que es malo el dinero, ¿no? Él es rico, pero no es feliz. Ajá. El dinero te cambia. Sí. No, 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 es mejor ser pobre pero feliz o pobre pero Pero honrado, honrado, ajá, ¿no? Sí. y son temas tabús que, bueno, ya estaríamos tocando en otro tema porque es un tema financiero totalmente Da y para mucho, cultural, da para para bastante, mucho. ¿no? Entonces, oye, está padre esto, Sí, está... y la verdad es que, mira, yo, por ejemplo, que te digo, me he dedicado ya muchísimo tiempo a este tema, y que mi enfoque siempre ha sido como integral, porque soy terapeuta holístico y abordo como muchos elementos para poder ayudar a las personas. Ahora, con el tema de constelaciones, yo siempre digo que vino a ser como la cereza del pastel. Me ahorra tiempo,
hace como clic y conciencia en la otra persona, porque esa es la finalidad. Está Y bien. ahorra tiempo, dinero y abre mucha conciencia. Entonces, para mí es una herramienta terapéutica que me da como mucho, mucho, mucho para poder trabajar con alguien. De verdad es increíble cómo a veces les pongo los muñequitos y en automático aflora la información, pues, ¿no? Y cuando a veces alguien como la historia que nos contamos, ¿no? Alguien alguna vez fue y me decía, es que yo ya no quiero estar con este hombre, ¿no? Y Ok. entonces cuando hicimos su constelación con muñecos, pues resultaba que el hombre ni la veía. Quien estaba realmente como al pendiente del hombre era justamente la consultante. Era al revés. Entonces es muy interesante porque cuando tú se lo muestras y lo ven como de manera indirecta, porque no se lo estás diciendo a la persona, tú quieres seguir ahí, sino lo está viendo y le explicas como un Claro. poco los fundamentos, la persona se queda como en, ay, Ándale, ¿qué hago, no? O sea, ya viste que no es él, sino eres tú, y entonces ahora la que le toca trabajar No pues, eres es a tú, ti, soy ¿no? yo. Exactamente. El famoso. Aquí sí era Aquí es ella. al revés. Aquí sí era ella. Aquí sí era ella. Oye, pues muy interesante. Tenía esa duda Ok. antes de poder iniciar. Ok. Pero déjame contarte, creo que te había dicho desde cuándo quería tocar un tema de salud mental, Ok. porque creo que es muy importante. Nuestra sociedad creo que lo vamos menospreciando y lo dejamos como al final. O sea, Ujú. sí, vamos más a tú tenías, me acuerdo, que en una tarjeta Ajá. decías, todos los días nos arreglamos el cabello, ¿por qué no el corazón? Ah, Dios mío, ¿verdad? todavía conservas Sí, esa claro, sí me acuerdo bastante bien. Sí. Y en tu tarjeta de presentación Sí, yo me sí. acuerdo que así era. Y entonces, justamente tiene una razón muy específica. Hace como un mes aproximadamente, Ujú. pues tuvimos una pérdida de un compañero de un antiguo trabajo que tuve. Ok. Él, pues, no quiero poner adjetivos, pero se suicidó. Él estaba en los 40, como 45 años más o menos. Ok. Y la verdad me reventó la cabeza. O sea, dije 40 años, 45 años. Se supone que entre más vayas creciendo, pues vas teniendo más control sobre tus emociones o vas madurando. Pero realmente no siempre es así. Y te voy a dar otra razón. El bullying en los niños, Ok. que cada vez es más fuerte. Siempre ha existido, pero ahorita como que es más fuerte. Quisiera entender eso. Entonces son muchos temas que, Sí, por lo sí. que dije, es necesario que la gente escuche, porque muchas personas sí consumen podcast o de repente hay un invitado en la radio, Ujú. en la tele, pero es muy breve, Así ¿no? es. Entonces creo que es Limitado. es muy necesario platicarlo y por eso pues pensé en ti Ay, muchas gracias. y dije vamos a platicar eso. Y justamente me quiero ir hacia atrás para Ok. poder iniciar. Yo recuerdo que antes, Ujú. cuando había bullying en la primaria, en la secundaria, Ok. se arreglaba a la salida de la escuela, ¿no? Ok, sí. Y tal vez era una forma muy de cavernícola, si tú quieres, pero nos arreglábamos así. No sé si Ujú. las cosas funcionen igual ahorita, o ahorita dicen mucho las generaciones de cristal, Ujú. ¿no? Anteriormente éramos así, asado y demás. Eh, ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿cómo se dice? Pues, ¿qué hay respecto a este tema? Ok. Bueno, mira, yo tengo mi hipótesis, ¿no? A ver. Y mi hipótesis es de que en el momento en que la mujer sale de casa, un poco como para buscar la ayuda, para poder como llevar a casa justamente los elementos necesarios para subsistir a nivel económico, me estoy Sí, refiriendo. sí. Descuida de alguna manera como la parte importante que le fue como dada, y esto no tiene que ver con géneros ni una postura como tal, sino me parece a mí que se dejó de ver como el cuidado propio de los hijos, que las madres éramos justamente las que nos Las encargábamos de, cuidadoras, ¿no? sí, o sea, pero no solo cuidar, era en el mismo momento educar y Ah, ven, bueno, jalar, te sí. integro y ven, a lo mejor yo te consuelo y yo te digo que te defiendas, ¿no? Y todas estas cosas que ahora, o sea, es increíble ver que a los niños de 40 días de nacidos, que esto así como que me brinca el ojo, 40 días de nacidos, los van a poner a una guardería, Ah, ¿no? ok. Porque no hay el tiempo, las ganas, la paciencia, el amor y todo lo demás, ¿no? El tiempo, ¿no? Ajá, Aquí yo sí. siempre, cuando alguien me dice que quiere ser mamá, siempre les pregunto, uno, ¿para qué quieres ser mamá? Y dos, ¿para cuántos hijos te alcanza? Porque realmente, Es o sea, no solo es cierto. dinero, ¿no? O sea,
Te alcanza la paciencia, te alcanza el amor, te alcanzan las ganas, te alcanza el tiempo, o sea, Todo. ¿para cuánto te alcanza? Y me parece que esto dejó de suceder en algún momento de la vida. De tal forma que estuvimos a cargo de niñeras, estuvimos a cargo de guarderías, Sí. estuvimos a cargo del tío, la tía, la abuela, de cualquier otra persona, menos los dos seres más importantes para la vida de un ser humano, Papá y mamá. que era papá y mamá justamente. En épocas anteriores, o sea, estaban como muy asignados los roles y había como un orden, vamos, en esta parte, ¿no? Y no es que esté en contra de la superación de las mujeres, pero me parece a mí que sí tienes en algún momento que poner en una balanza como tus prioridades. Sí, Ujú. sí es cierto. Porque a partir de ahí, bueno, tú vas formando niños que están como desconectados de esta parte tan importante que es el apapacho, ¿no? O esta parte afectiva, que les podría como garantizar tener seguridad, autoestima, valía, éxito y muchas otras cosas en la vida. Ok. Pero si están como, te digo, yo trabajaba en una escuela también privada, era secundaria, ¿eh? Ok. Y había, los dejaban a las 7:20 de la mañana que yo los recibía, porque a veces yo ni llegaba y ya estaban los niños afuera. Ah, caray. Yo les abría, los recibía y saliendo a las 4 de la tarde yo les tenía que hablar, oiga señores, que yo me tengo que ir a mi casa. Pues sí. ¿Quién va a venir por sus hijos, no? Y luego a la par estaba yo en otra empresa que se dedica a la natación, ahí como ayudando a los peques. Y era increíble ver cómo igual eran como guarderías en la tarde. Ahí se los dejo. Ahí los dejo y ahí vengo a las 8 de la noche. O sea, una vez el dueño me contaba que eran las 9 de la noche y no llegaban por un pequeño. El niño se durmió esperando que llegaran por él. Chiquito. Entonces yo me pongo a pensar un poco cómo esta personita puede sentirse seguro, protegido, en un ambiente en el que ni sus propios padres pueden como hacer la chamba por él. Entonces me parece a mí que no es que hayamos como, o que estemos siendo como más vulnerables, sí, emocionalmente, pero creo que pesa mucho como esta situación de que no, hoy las nanas son las tabletas, hoy las nanas son los teléfonos. Híjole. Y entonces la información a la que están expuestos, la demanda, a nivel neurológico, se ha comprobado que hay como todo un efecto ahí importante en los niños. Y obviamente hay Problemas más hiperactividad. visuales. Sí, digo, de entrada de los visuales. Claro. Pero a nivel neurológico también hay como afectaciones, ¿no? Porque hay una demanda y una prisa por todo. Sí. Porque hoy en un TikTok te resumen toda una historia. Así es. Y todavía el TikTok le apachurran para que sea más rápido. 1.5 velocidad, ¿no? Sí. Entonces cierto. hay una necesidad y una demanda del tiempo y de verdad esto se ha ido como generando como y se ha ido normalizando tristemente. Todos vamos como a la carrera pitando, ¿no? Andamos como en Sí, esta estamos como dinámica. estresados, ¿no? Sí, entonces, y sí pienso como en alguien que va como a trabajar y que lo que quiere llegar a casa es descansar, pero tiene ahí como los 3 hijos que están. Sí, ¿no? ¿Con qué afecto? ¿Con qué Llegan calidad? como que ¿Con qué hartos. ganas? Ajá, exactamente. Pueden. Entonces claro que funciona la tableta, porque mientras el niño esté ocupado, no va a necesitar más nada. No me molesta. No. Y por ejemplo, algo de lo que yo hago siempre es como preguntarle incluso, pues, ratos de convivencia, esparcimientos que tienen, ¿no? ¿Cuántas horas conviven con los hijos? Y a veces, generalmente, cuando yo atiendo a un niño, yo digo, es que los problemas no son del niño. El niño es el síntoma, pero Ay. refleja lo de los papás. Y entonces ahí yo me quedo a trabajar con los papás, que son los que realmente ameritan como a veces conciencia, ¿no? Y al Entonces, niño lo mandas a jugar, ¿no? sí, hay un meme que me encanta que dice, es que se lo traigo porque no obedece, ¿no? Y señora, pero su cita era a las 4, no a las 5, ¿no? y es así. Para empezar. Y de sí. verdad tengo así como la idea de que van y lo mismo, ¿no? Así como la guardería también con los hijos, con el psicólogo es como, ahí te lo traigo, como el carro, pues. Ándale, Ahí te lo dejo arréglalo. y tú me dices a qué horas paso y ya me lo llevo. Sí. Y solo te pago. Y se ha dejado como esta calidad humana de lado. Entonces, Ok. desde ahí, ¿no? Partimos como en darle como al pequeño o a todo ser humano las posibilidades de tener capacidad de afrontamiento, de tal manera que cuando sea adulto, no solo la muerte sea una salida a esta posibilidad de ver las cosas de otra manera, ¿no? Sí, lamentablemente ahorita hay muchas familias disfuncionales, ¿no? Muchas. Entonces, no sé a qué se deba, unos se casan muy rápido, no tienen la oportunidad de conocerse, no viven juntos, no se conocen sus fobias, sus manías ni demás. Y, por ejemplo, y cuando pasa justamente que llega a ver un niño, un hijo, pues igual muchas personas dicen, pues él no va a necesitar de un padre, yo puedo sola, ¿no? Y realmente no, o sea, un hijo debe ser planeado. Definitivamente. Ajá, entonces
Híjole, aquí hay un tema igual Nos que... podemos echar toda No, la tarde y sí, no va. terminamos de hablar Sí, de lo que implica. Y de verdad, o sea, mira, fíjate, en una pareja lo primero que surge antes de un hijo es la relación. sí. Ese es como el primer elemento que se forma en común en la pareja. Cuando esto es, o sea, de manera consciente y planeada, como bien organizada, por decirlo. Así debería ser. Ajá, ese sería en el ideal. Después de eso llegan los hijos, pero nos estamos saltando los pasos, pues. Sí. Y eso es una cosa que a nivel como contextual está sucediendo. O sea, mamás que son primero mamás y luego quieren como titularse y luego quieren como ser exitosas. Cuando Sí. la lógica dice no tendría que ser como al revés. Primero terminas ¿Qué digo? y No, luego ya. hay No ya- está peleado. Ajá, y hay muchas excepciones a la Sí, regla, claro. ¿no? Digo, también. Sin embargo, me parece a mí que sí es distinto. O sea, Y es más difícil, ¿no? es más complicado, ¿no? Yo lo veo y te digo, soy mamá y de repente, por ejemplo, a veces tengo que dejar a mi hija y sé que la dejo en muy buenas manos porque me ayuda mi mamá Ah, bueno. y se lleva, y es hija, es nieta única, entonces está Oh, feliz pues y sí. súper La consentida. consen. Claro. Pero bendito Dios están ellos. Si no hubiera quien, ¿no? Híjole. Sería un tema como el poder como decidir entre seguir creciendo profesionalmente o permitir que otro ser humano que no tiene recursos todavía porque está muy pequeña tenga los elementos necesarios para poder ser exitosa en la vida. Y cuando hablo de éxito no me refiero únicamente a que le vaya bien en la Claro. escuela, ¿no? O que tenga como una empresa, Sí, sino en todos los sentidos que implica el éxito en la vida. Que sea feliz, por ejemplo. sobre Que todo. no piense en algún momento como que morirse, o sea, es la única salida. O que es tan mala la vida que quiera irse, ¿no? Ay, sí. Esa sería como la lógica de crear un hijo exitoso, que sea feliz con todas las circunstancias de vida que le correspondan. Ujú. Sí, hace rato dijiste que tal vez ya no quiera vivir o tocando más o menos el tema El del tema de tu suicidio. amigo. Ajá. Sí, entonces, por ejemplo, te comentaba hace rato justamente el tema de mi amigo del suicidio y como te dije, uno pensaría que conforme más vas creciendo o más grande eres, pues tal vez te vas alejando más de eso. Pero no, hay muchas crisis de los 40, de los Sí. 50, de los 60. Pareciera como que cada década tenemos... teniendo crisis. Ajá, vamos teniendo crisis. ¿Por qué pasa esto? O sea... Bueno, mira, igual que lo que te decía, es la historia que nos contamos, ¿no? O sea, yo he visto gente que tiene, yo ando en los 30 y tantos, ya llegando a cuarto piso, y de repente yo digo, yo nunca viví una crisis de los 30, como de que me duele la rodilla, de que, o sea, Ándale. yo me siento muy bien y siento que siempre en algo que yo he pensado es como en esta parte del autocuidado. ¿Cómo quiero llegar a ser vieja, no? Sí. Y envejecer con dignidad y morir con dignidad es Exacto. una cosa a la que todos tendríamos que apostarle. Todos tendríamos que tener como esta posibilidad de elegir incluso como de qué quieres enfermarte. Ándale, ¿no? ¿No? Sí es cierto, porque déjame hacer un paréntesis ahí. Sí. Por ejemplo, hace rato, bueno, no hace rato, ayer creo, escuchaba en el noticiario de MBS, que es Ajá. nacional, justamente México se está haciendo viejo cada vez más. Entonces, nosotros somos una generación que no vamos a tener pensión, Sí. que sí está muy cabrón. Ajá, entonces, pero aparte de eso, somos, no sé, ahorita yo no sé en qué lugar. De obesidad. Ajá, de obesidad, diabetes, hipertensión y demás. Entonces tú dices, es cierto lo que tú dices, ¿cómo quieres llegar a viejo? Y luego no hacemos ejercicio. Definitivamente. Y también he estado consumiendo información acerca del ejercicio de fuerza, o sea, las pesas son muy importantes para que tú seas independiente y seas autosuficiente ya llegando a una edad mayor, ¿no? Sí, claro. Y sí es cierto, lo quise sacar a colación por lo que decía. Sí, pero además, ¿sabes? O sea, digo esto porque efectivamente, incluso si nos duele la muela, ¿no? O si nos duele el estómago, es hasta que ya no aguantamos o ya vomitamos o ya hay una situación casi como te desmayas, caótica, ¿no? Ajá. donde vamos al doctor. Y luego de repente a veces vamos al doctor y damos por hecho que con eso ya estamos sanados. ¿no? Porque nos calman los Sí, síntomas. Y no nos curamos. Y no o sea, no acabamos el tratamiento completo. Ay, sí. Seguimos con los malos hábitos. Todas estas cosas que tienen que ver con una No voy a serie de permitir que descuido, hables de mí. No estoy evidenciando a nadie. Pero, Ok. o sea, me parece a mí que te digo, es un poco la historia que nos contamos. Sí. Porque realmente las crisis deberían ser vistas como una oportunidad de crecimiento. De cambio, sí. De cambio. Totalmente. Ajá. Entonces, me parece a mí que, por ejemplo, no quiero como ahondar en el tema de tu amigo porque no lo conozco. Sí. Y evidentemente está Sí, en otra cada quien sabe. dimensión y no quisiera como hablar, pero de X persona que tiene como esta tendencia suicida, por decirlo de alguna manera, seguramente que hay como muchos antecedentes.
señales, ¿no? Y demás. Muchas situaciones que detonan. Y evidentemente que hay eventos que son traumáticos o que son caóticos o que son de alto impacto, se les llama. Ok. Como puede ser, por ejemplo, una pandemia, como puede ser, por Sí. ejemplo, un desempleo, como puede ser, ejemplo, un divorcio, como puede ser la muerte de Una otro ser. pérdida, sí, Sí, ¿no? la muerte de otro ser querido, la pérdida de alguna extremidad, o sea, cualquier tipo de situaciones que son así como de que te ponen los cabellos de punta, son eventos de alto impacto. Y todos tendríamos que tener una capacidad de afrontarlos. A eso se le llama así como fuerza yoica. Ok. Ajá. Y todos tendríamos que tener fortalecida esta fuerza yoica Ok. para poder hacerles frente a esos eventos. Y a lo mejor no es como conformismo, sino solamente como no pensar. ¿Aceptar? Sí, y no pensar como en que morirte es una salida, por ejemplo. Sí. Ajá. Es que es un tema también controversial, ¿no? muy Qué valiente, No, o qué cobarde. es que, híjole, no, es me delicado. parece a mí que al final del día viene siendo una forma de autoagresión. Ajá. O sea, Ok. hay personas, y creo que sale a colación esto de lo del bullying, porque hay personas o chavitos específicamente, sí, que se ¿no? cortan, Se autoflagelan, que se ¿no? flagelan, y que es una forma como de reprimir la ira o las emociones que están sintiendo en ese momento por algún evento que están viviendo en casa, problemas entre los papás, alcoholismo, violencia, cualquier detonante. Pero ¿qué sucede? O sea, como no lo puedo sacar hacia afuera, Ujú. lo hago conmigo. Ok. Porque, o sea, sí pienso como, si yo nada más me jalo un pellejito, el dolor que se siente, ¿no? Sí es cierto. Pero ¿no? hay personas que se pueden cortar a propósito y vivir esto en silencio. O sea, porque ni siquiera se permiten como llorar, ¿no? Es como una parte muy estoica de aunque me duela, me aguanto, ¿no? Ay, Y entonces sí. van formando ahí como una situación de autolesiones. Por ejemplo, sí podría ser considerado como un indicador importante de esa persona ya no siente como compasión por su cuerpo o ya no siente como miedo a lastimarse. Y por lo tanto, es muy probable que en algún momento llegue a ser algún otro tipo de agresión contra su cuerpo. Entonces, al final del día, alguien que se suicida, efectivamente, tiene que ver con una agresión o autolesión a su cuerpo. Y hay de suicidios a suicidios, déjame decirte. Sí, ¿no? claro. Desde los que se toman la pastilla, que igual y no les funcione con un lavado de estómago, lo resuelven, pero sí es una llamada de atención importante. Sí, claro. ¿Sí? O la persona que decide colgarse. O sea, sí pienso como toda la planeación que esto implica. O aquel que saca el arma y se dispara, ¿no? Y delante de todos, ¿no? O este tipo de situaciones. Hace poco me estaba contando mi hermano de un caso de un chavo que ve a la ex con alguien más y mata al otro chico y se mata a él así en una vía pública a plena luz del día, ¿no? Entonces yo decía, no puedes estar tan dañado para hacer este tipo de situaciones, porque si hay una intención de inconsciente o no tan vista, de dejar un mensaje así como de, miren lo que me hice, ¿no? Que es como un poco qué delicado. Que es un poco como esta intención de al final del día sí van a voltear a verme, sí van a estar aquí, ¿no? Es un poco el mensaje. No podría como generalizar, Claro. pero es inevitable pensar que incluso aunque te tomes unas pastillas, sí o sí, las personas van a estar sobre ti cuidándote. Sí, claro. O sí van a ir los amigos, los familiares, los papás, y algunas cosas cambiarán. Desde esta parte de constelaciones familiares, Ajá. se ve al suicidio como alguien que se pone al servicio de la familia. Ajá. Es decir, yo me hago daño para que ustedes estén bien. Caray. Entonces es una situación bien complicada. Sí, claro, porque imagínate el impacto que deja, por ejemplo, en una madre, en un hijo, sí, el en problema es una para pareja, los que se quedan. por ¿no? supuesto. Y todavía si hay como la mala intención o la intención, más bien, no quiero catalogizar en si es mala o buena, pero si hay la intención de dejar una carta póstuma, que es todavía como, me parece a mí más así como hiriente, pues, con toda la intención y el dolo de decir, se van a enterar por qué, pues. Porque evidentemente hay ahí como una información que pesará sobre alguien, pesará muchísimo sobre alguien. Y estos son, por ejemplo, algunos de los temas que son secretos en las familias y que de repente sí, como, temas tabú, no se ¿no? habla, ¿no? No se habla del suicidio, de la muerte. No, y si alguien en la familia se suicidó, jamás se toca. ¿Y qué crees? Que luego en algún momento, en otras generaciones, va a aparecer alguien que va a decir, yo voy a sacar la mano por el que atrás no fue reconocido o no fue como mirado,
¿no? Ay, caray. Y entonces es muy probable que si en una familia hay un intento suicida o hay alguien que tenga como ideación suicida o un suicida como tal, en las generaciones anteriores haya habido más generaciones donde hayan aparecido también estas personas que se hayan puesto al servicio. Oye, y sobre todo, bueno, sobre el tema que estamos tocando ahorita, ¿cómo detectar esos focos rojos? O sea, porque tú hace rato decías, no, pues se tomó una pastilla, afortunadamente llegamos al hospital, hicieron un lavado intestinal y no pasó a mayores, ¿no? O se intentó ahorcar, se rompió la soga, se cayó y se quebró un pie. Ajá. Pero fuera de eso, ¿cómo detectar cómo detectar las luces rojas que te pongan en alerta y que te digan, aguas, hay algo ahí que no está bien? Ok, pues mira, te decía, tendría que ser alguien que no se permite, uno, pedir ayuda, Ok. o dos, recibir la ayuda. O sea, hay gente que sí ha llegado a consulta, ¿no? Y de repente con adolescentes, yo en lo particular siempre les digo, tu tiempo y mi tiempo es valioso y aquí tú tienes que decir si quieres recibir la ayuda, porque si no la quieres recibir, por más que No puedo yo hacer nada, no ¿no? puedo hacer mucho, ajá, y va a ser en contra de tu voluntad y esto no es como ético, ajá. Ok. Obviamente, si hay como antecedentes, aquí a veces, mira, juegan también como un papel importante los trastornos mentales. Sí. Alguien que tenga un tema de depresión de hace tiempo, maltratada, como lo que te decía, ¿no? Fueron al psiquiatra una vez, tomaron las pastillas una semana y luego las suspendieron porque les dio mareo o porque se sintieron mal y entonces es como, eso no es atender tu depresión. Claro. Ajá. O alguien que tiene ansiedad y por las mismas. Ya fui al psiquiatra, me dio ansiolíticos, me los tomé un tiempo, pero yo los suspendí. O sea, lo que hacen es como alterar tu sistema nervioso. Y entonces te hacen vulnerable para tener episodios o crisis de depresión o de ansiedad en donde se pierde un poco la conciencia. Y entonces en un arranque de estos, sí alguien puede como cometer algún tipo de flagelación o de herir su cuerpo. Entonces, ese sería un indicador importante, los trastornos Ok. mentales. Si hay un antecedente en la familia, porque te decía que también a nivel ¿Es transgeneracional hereditario? pesa, no es hereditario como tal, solo que te vuelvo a repetir, es como si dijéramos, aquí en los López Ajá. está permitido quitarse la vida. Ay, Esta es caray. la información que queda y baja como a todas las generaciones. Ajá, entonces por eso en algún momento alguien puede decir, sí, sí puedo tomar mi vida, porque ya Oh, alguien atrás lo hizo y no pasó nada, ¿no? Es un ok. poco esto. Y otro factor también sería como pues la edad y el género. Fíjate que hace tiempo estaba yo justamente leyendo y algo que me dejó así como perpleja porque estadísticamente ahora los niños y los adolescentes menores de 14 años van a la alza en la estadística. O sea, es decir, hay niños pequeños que se están quitando la vida. Un poco por influencia de los medios con estos Los famosos trends. retos y Ajá. estas cosas, pero un poco porque también es una salida al tema de violencia o alguna situación que estén viviendo en casa. Lastimosamente niños suicidados, imagínate, ¿no? Y Híjole. jóvenes, porque pues es una etapa, o sea, la adolescencia, con todo lo complejo que hay en esta etapa del desarrollo, pues también son como muy susceptibles a las críticas, a las burlas, pero porque es como una posibilidad que la vida amorosamente nos da para ir forjando carácter, autonomía, estima, seguridad. Si no lo pudieron hacer de muy buena manera tus papás, bueno, en la adolescencia tienes chance de hacerlo tú, pero Sí, claro. generalmente no se logra, ¿no? Y si ¿Por esta qué? persona, pues porque justamente hay ¿No buscan carencia, ayuda? no hay una ayuda como correcta, o simplemente porque estamos esperando que alguien más venga a hacerlo por nosotros. Ok. Ajá, o sea, igual niños sobreprotegidos, es que la línea es tan delgadita. Ay, Digo, tanto el abandonado como el sobreprotegido no tienen sí. recursos. Porque no Sí, los están claro. aprendiendo a elaborar o a generar. Entonces, sí necesitamos como desde esta parte valorar si las personas que tienen estas tendencias a lo mejor a reprimir sus emociones, a tener autolesiones, a lo mejor a tener alguna situación que sea como importante de mirar, como perdió a su mamá, perdió a su papá, perdió a lo mejor su casa porque hubo un incendio, Uy, uy, pues uy. obviamente es una persona que va a tener como pues un sentimiento de abatimiento ante la vida. No obstante, no es suficiente para que se quite la vida.
Ok. Entonces, estas cosas son las que se necesitan valorar. El tema de rasgos de personalidad también, ¿no? O sea, hay personas que son, o sea, tímidas, pero porque son así, o sea, su personalidad es así. Sí. Pero a lo mejor hay gente que aún siendo tímida se permite recibir ayuda o pedir ayuda. Ok. Pero hay personas que no, incluso es una forma también, incluso pues hasta narcisista de véanme cómo yo me voy a morir, ¿no? O sea, hay quienes hasta planean su funeral, Ah, ¿no? caray. Entonces, Sí, todas sí. estas cosas son importantes de mirar, porque sí es una realidad que también están presentes en la ideación suicida en el momento en que alguien hace un plan así. O sea, ya cuando alguien... Hay gente que puede jugar un poco como, por ejemplo, una persona de la tercera edad, Ok. pensemos, ¿no? Que ya está como muy desgastada, que ya vivió, que realmente dice, yo ya no quiero vivir. Pero lo está diciendo porque efectivamente ha vivido lo suficiente. Y no está Ok. buscando suicidarse, solo está diciendo o mostrando que tiene ganas de ya no seguir en la vida. Ya esperando el descanso eterno. Exacto, pero no tiene que ver con que sea un intento suicida. O sea, No, solo lo pues está mencionando. ya vivió Pero lo es un que tuvo que deseo. vivir. Ok. Ajá. Y es incluso hasta un derecho, la muerte digna. Híjole, ese Ajá. también es un Es un tema. temazo. Sí, la Bueno, eutanasia, tomen ¿no? nota, por favor. Sí, por favor, ¿no? Y hay otra situación que, por ejemplo, alguien pueda decir, es que me voy a matar. Ajá, me voy a matar. Y me voy a matar. Y a todo el mundo le va diciendo que se va a matar. Digo, no es que no se vaya a matar, pero seguramente lo que está deseando es llamar un poco Sí, como la atención ¿no? o el cuidado de alguien más. A esto se le llama únicamente como la ideación suicida, o sea, porque está presente como la idea. Ok. Ajá. Pero cuando ya hablamos de una rumiación o de una planeación suicida, es que ya ahí las personas tienen, por ejemplo, contemplado, o sea, cómo, cuándo, de qué manera, en dónde, cuánto, qué material necesito, o sea, lo O tienen sea, ya previsto. está Y te digo, sé de gente que ha dicho como hasta qué ropa quiere ponerse, pues, ¿no? muy calculador Entonces, el asunto. sí, entonces ahí yo digo, ay, no, espérame, esto es totalmente como manipulador incluso. Porque, Ok. o sea, es como, yo voy a hacer mi funeral y lo quiero de esta manera y quiero que todos lleguen y yo voy a desear incluso mi muerte de esta forma, ¿no? Oh. Por eso es que es un tema, sí sensible, pero creo que algo que justamente nos hace falta es hacer como labor de conciencia respecto a que no es la única opción, ¿no? Y actualmente existe una fecha que es justamente el 10 de septiembre, que se conoce como el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y Ah, se ok. trabaja con lazos amarillos, Ah, como para ya. hacer esta conciencia, un poco como lo del tema Del naranja, ajá, del cáncer, Día ¿no? Naranja o del cáncer, Ok. es también para la prevención del suicidio. Es Entonces, un temazo. pero en México y en general, me parece que en todo el mundo no hay una atención importante al tema de salud mental. O sea, no entra ni siquiera como en una especialidad que esté subrogada, ¿no? No hay como tampoco una amplitud de los servicios. Ajá, generalmente quienes Ni de dan... recursos, ¿no? Ni de recursos, ni de personal incluso, ¿eh? Ah, O sea, de no hay repente, por formación. ejemplo, sí hay la formación, pero ¿cómo te digo que en el sector salud, o sea, los Ok. psicólogos, los espacios para psicólogos son mínimos. Ah, Y entonces, o sea, es así como del IMSS, te miro hoy y te vuelvo a ver dentro de 4 meses, ¿no? no, Entonces bueno. es como, no hay una posibilidad de seguimiento. Y de manera externa, sí creo que viene siendo un tema costoso. O sea, realmente quienes tienen acceso a una situación, o sea, yo siempre digo, ve a terapia. Sí, Pero para ir a terapia necesitas también un dinero. claro. Pero luego digo también, hay quien va a las uñas. Y no es que tenga tema con las uñas, ¿eh? Me encantan. Pero de repente es como a ver qué es más importante, Sí. ¿no? Tu salud La o salud este tema de verte bien. Entonces ahí de repente es cuando yo en lo personal a veces digo, a ver, yo cobro tanto y de esto, ¿cuánto tú me puedes pagar? Porque ok. también de alguna forma, o Eres sea, flexible en eso, ¿no? sí, no con todas las personas, o sea, Claro. tengo pacientes muy pudientes y pacientes no pudientes. Y con los no pudientes son con los que hago a veces estas excepciones, ¿no? Porque también pasa que la gente, si se lo das gratis, no lo valora. No, sí, exacto. Y deja de ir. Y entonces ahí es donde yo entendí que nada puede ser gratis. Totalmente. Entonces es como, no, sí, de eso cuánto tú puedes pagar. Y es como las posibilidades que abres, ¿no? Pero a nivel de salud pública no hay una atención amplia para toda la población. Y me parece a mí que sí es triste porque hay muchas personas, niños, adultos, hombres, que necesitan espacios para poder ser escuchados, validados, respetados. Y te decía que incluso el suicidio tiene que ver también con estadísticas a nivel de género.
En términos generales, las mujeres intentan más suicidios, pero quienes llegan como a lograrlo son los hombres. O sea, los hombres no son mucho como de voy a anunciar que me voy a matar. Eso es lo que te iba a decir. ¿Será porque las mujeres dan señales y los hombres no lo hablamos? Y fíjate que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, los intentos suicidas que ocurren son más con pastillas. Como esta sobredosis de pastillas. Y cosas que no duelen tanto, o sea, somos miedosas, pues. Entonces, de alguna forma, intentamos buscar como lo menos doloroso, ¿no? Pero y por eso tienen resultados como todavía factibles de poder ser rescatadas, porque efectivamente se puede hacer un lavado de estómago, como te decía, y sí hay manera de poder detenerlo, ¿no? Pero en el caso de los hombres son más determinantes. Ahí es un balazo. O me cuelgo. O sea, esa parte, o sea, no hay manera de que alguien pueda como, a menos de que en verdad, o sea, justo en el momento alguien pueda evitarlo. Pero es muy poco probable. Ahora, en la cuestión cultural, ¿cómo entra aquí? Porque hace rato mencionábamos que en Oaxaca y sobre todo en México, pues vivimos en una cultura de la vieja escuela todavía, machista, que no, los hombres no van a terapia, ¿qué van a decir? Me van a decir débil, o no, el gimnasio es mi terapia nada más y ya. O sea, sí y no, pero pues influye mucho la cultura, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo van o sea, no números exactos, pero las estadísticas? Entonces, ¿se suicidan más los hombres o las mujeres? No, lo intentan más las mujeres, pero lo logran más los hombres. Así. Entonces se suicidan más los hombres. Se suicidan más los hombres, pero los intentos suicidas estadísticamente, o sea, sí se cuentan. ¿Cómo? Porque ya hay una alarma, pues, ¿no? Entonces sí se queda registrado y según sé, o sea, las personas que tienen temas con este tipo de intentos suicidas, a veces lo conveniente, por ejemplo, si alguien de las personas que nos escucha dice, bueno, ¿y qué hacer? ¿No? O sea, ya vi que... eso te iba a preguntar justamente. Entonces, por ejemplo, aquí lo que funciona, aquí en nuestro estado, es justamente como esta famosa Cruz Verde, ¿no? Que es el lugar para poder dar atención a trastornos mentales. Que no solamente es la granja para locos, pues como condicionadamente decimos, ¿no? Sino realmente una persona que puede tener una crisis de ansiedad, una crisis de depresión, un intento suicida, lo que hacen es, llegan a urgencias, que puede ser cualquier centro de atención de urgencias, y están ellos obligados a tener que reportarlos a esta parte de salud mental, para que ellos puedan darle seguimiento. Te otorgan la asesoría tanto clínica, o sea, porque hay psiquiatras, ¿no? Hay neurólogos. Porque, por ejemplo, gente no lo sabe. A eso voy, pero aparte de la gente que no lo sabe, ¿las instituciones sí lo saben? Mira, porque, las instituciones públicas están obligadas a hacer ese seguimiento. Porque, por ejemplo, yo llego a la Cruz Roja, o al Hospital Civil, porque yo no tengo IMSS, no tengo ISSSTE, ¿no? Lo que tú quieras. O yo llego a un centro de salud. Y digo, ¿saben qué? Me siento mal, siento que, no sé, la verdad, y ni quisiera sentirlo, pero siento como que no tengo ganas de vivir y la verdad vengo aquí porque no sé qué hacer. O sea, ahí la gente, las instituciones, los profesionales, los médicos, ya saben detectar eso y saben cómo y a quién canalizarlo. ¿Sí lo saben hacer? En teoría sí, pero no te puedo asegurar que realmente sí suceda. Y algo que fíjate, alguna vez tomé un curso, por ejemplo, justamente con paramédicos, que son los que atienden estas crisis. Y ellos son los que hacen la primera intervención en crisis, ¿no? O sea, si alguien, por ejemplo, se cortó y está sangrando, lo primero y lo urgente es detenerle el sangrado. La hemorragia, claro. Lo llevan y lo estabilizan, y luego que lo estabilizan tienen que reportar qué fue lo que pasó, cómo lo encontraron y todo. Y entonces en ese seguimiento se espera que puedan canalizarlo justamente como a esta atención psiquiátrica que aquí en nuestro estado se encuentra en Reyes Mantecón. Y ahí hay un equipo integral porque hay neurólogos, bueno, sí creo que trabajan con neurólogos, psiquiatras y psicólogos, y me imagino que también psicoterapeutas, que dan como la atención y la contención a estas personas. Entonces, ahí, por ejemplo, les hablan a la familia, los sensibilizan un poco para decir, mire, si se va a su casa, va a volver a pasar. Claro. Entonces, lo ideal es que se queden un tiempo ahí internados y que a partir de esto reciban el tratamiento necesario, hagan el abordaje suficiente para dejarlos otra vez en casa y se sientan seguros los familiares y también las personas.
Sí, de que no Ajá. va a volver a ocurrir. De que no va a volver a ocurrir. Y se les da seguimiento, o sea, se entiende que tiene que haber un seguimiento. Los mandan justamente con tratamiento, con medicamento, y los intentan como canalizar pues espacios donde reciban atención psicológica. Que aquí, por ejemplo, el trabajo que se hace, me parece a mí importante, de vital ayuda, el volver a mirar a tu cuerpo como una cosa sagrada, que otra vez tiene que ver con el autocuidado. Alguien que valora su cuerpo difícilmente le va a querer como hacer daño, hasta arrancar un pellejo, pues que de repente Claro. yo digo, o lastimarnos Un barro, un ¿no? barro, que es una forma de autoagresión pequeña, pero es una autoagresión. ¿Así? Ajá. Al final Ah, del día es caray. ay, si algo me molesta, entonces no puedo ir con esa persona, pero me lo hago yo, ¿no? Híjole. Entonces es una forma de atención, de que puedes volver a mirar a tu cuerpo como algo sagrado, que alberga lo más hermoso que es tu esencia. Y cuando alguien empieza a valorar su cuerpo, o sea, es incluso el trabajo que yo hago con personas que han tenido como estas autolesiones o tendencia suicida, es como, uno, haz las paces con tu cuerpo. Ujú. Ok. Y parte de hacer las paces con el cuerpo es, dile, perdóname, ¿no? Por todo lo que he dejado de hacer, por todo lo que he permitido, que a lo mejor alguien lo toque sin permiso, que alguien a lo mejor lo use como de una manera para evidenciarlo, ¿no? Que a lo mejor no le deje dormir las horas adecuadas, que no lo alimente sanamente, que no le dé ejercicio. O sea, y cuando Sí, tú sí, vas sí, sí. como haciendo este ejercicio de conciencia, realmente las personas valoran su cuerpo. Y hay ejercicios, ¿no? Con los que yo trabajo y es ahora vamos a trabajar en que tu cuerpo pueda ser tu amigo y entonces no lo vuelvas a poner en riesgo en ninguna otra manera, ¿no? Ok. Y tengo pues situaciones o historias como muy gratificantes donde nunca más ha vuelto a pasar ni que se autolesionen ni que tengan alguna tendencia suicida. Ujú. Y se mira un poco también como esta parte de la muerte, pues, ¿no? O sea, sí, todos en el momento que nacemos, Claro. en el Ya. momento que nacemos firmamos un contrato, todos, niños, grandes, adultos, hombres, mujeres, doctores, todos. Sí, sí, sí. Y firmamos un contrato con morirnos. Pero otra vez, siempre les digo, no es lo mismo que tú elijas morirte y que te encuentren así, y luego un poco hasta de broma, ¿no? Que te encuentren así, colgado y en mal estado, y ¿no? Ujú. A que tú tengas una muerte digna, que Sí, no te duela, que totalmente. incluso pueda ser esta muerte justa, pues de me muero en mi cama dormida, imagínate qué Uy, padre, creo que sería ¿no? Y sé lo que la ideal hay, para pues, todos, y ¿no? sé que la hay este tipo de muertes. Entonces, por eso mismo, un poco de lo que se trabaja con las personas es como, sí, mira la muerte, pero mírala como una opción que en algún momento todos vamos a llegar, pero cuando sea su momento, sin que Ok. adelantes tú. Ujú. Ok. Entonces, culturalmente, perdón, me fui un poco del tema, pero sí te quiero nada más como aportar esto. Los hombres, lastimosamente, te digo, uno, han dejado de ser mirados, han dejado de ser reconocidos o validados como personas y se les ha visto como proveedores o como, como cualquier otra cosa, Ok. ¿no? Y me parece a mí muy importante que sí necesita haber espacios de expresión y de validación para sus emociones. De tal forma que no necesariamente tengan que encontrar una cantina o no tengan que encontrar a lo mejor como muchas mujeres, ¿no? Para sentirse queridos, Sí. cobijados o Llenar ese amados. vacío, Llenar tal ese vez. vacío, efectivamente. Entonces, fíjate que aquí en Oaxaca justamente hay un lugar Ajá. que no recuerdo de momento el nombre, pero a mi terapeuta que le mando un gran saludo que se llama Antonio Canseco Ok. y él tiene un grupo de hombres que se reúnen, me parece, todos los jueves ¿En serio? y justamente hablan acerca de temas banales, ¿no? O sea, como vamos a hablar de la agresión o vamos a hablar hoy de la prostitución o la pornografía o X tema y cada quien va contando como sus experiencias, es un poco así como autodidacta el tema, pero es solo para hombres, o sea, no puede entrar mujeres, es solo para hombres. Y ha dado resultado, el grupo ha ido creciendo y a mí me parece de lo más extraordinario que puede estar pasando. Yo celebro mucho cuando llega un hombre y siempre se lo hago así como reconocimiento, decirle, qué bueno que vienes. ¿Sabes? O sea, mi estadística de clientes son mujeres o niños algunas Sí. veces, ¿no? Pero cuando llega un hombre, yo digo, es que no solo estás trabajando con él, estás logrando que esa persona sea una mejor pareja, sea un mejor padre, Claro. sea un mejor compañero de trabajo, sea un Hijo, mejor hermano, conductor, sea un mejor, o sea, todo, todo. todo. Entonces, me parece a mí que esa es como la parte que yo más amo de lo que hago, es que justamente no solo trabajas con una persona, sino trabajas con todo su entorno, ¿no? Y hay mucha gente que te lo agradece, o sea, es maravilloso ver cómo hay mamás o esposas o familias enteras que llegan y me dicen, es que gracias a ti, hoy estamos bien.
¿no? Y esa Qué es la padre. parte más así como Más satisfactoria. gratificante. Sí, 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 mucho. Pero sí, culturalmente creo que necesitamos apostar a más espacios donde los hombres sean escuchados, donde se les diga, sí tienes permitido llorar, sí se vale sentirse mal, sí puedes sentirte triste, no tienes que poder con todo, todas estas cosas que de Sí, no tienes que repente... ser fuerte todo el tiempo, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, generalmente los hemos criado como pensando un poco en que si lloras eres un marica, ¿no? O que un hombre tiene que ser machito, que no tiene que sentir, ¿no? Ujú. Entonces, todas estas cosas que han como distorsionado la salud mental de los varones. Y yo los quiero mucho a los hombres, de verdad, yo digo, necesitamos de los hombres para postergar la existencia humana. Y nosotros necesitamos de las claro, mujeres, y por eso no pueden dejar de ser vistos ni reconocidos, ni siquiera estos que son agresivos y que han sido, o sea, Sí. tienen una razón de ser. Y tampoco podemos competir entre nosotros. Claro, no, porque somos y estamos diseñados de una manera, aunque somos muy parecidos, sí tenemos cualidades distintas, ¿no? Que son Claro. como para cada función específica. Por eso insisto en que el tema de la familia es fundamental para lograr mejores seres humanos. Si tenemos en casa un papá que puede ser flexible con estas cosas y decirle y mostrarle a sus hijos, mira, yo también lloro, ¿no? O mira, yo también siento. O Sí. ¿sabes qué? O sea, a lo mejor no te lo digo, pero te abrazo y te doy besos. Y entonces tengo una mamá que está ahí, que a lo mejor no está presente todo el día, pero que cuando llega me dice que me quiere, que me ama, que soy valioso. ¿Tú crees que ese niño en algún momento cuando vaya a la secundaria o cuando vaya a la prepa o a donde quiera, o vaya a ver una película o a lo que quiera que vaya, si alguien le dice, oye, tú eres tal por cual, se va a poner a llorar, No, pues no. se va a poner triste? Entonces en eso influye. Claro. Por eso dicen, no, las generaciones de ahorita son muy delicadas, son de cristal, pero realmente influye mucho eso. Entonces, Sí, sí, yo generalmente siempre digo, mira, son generaciones de cristal porque tuvieron padres de vidrio. Ay, muy buena frase, ¿eh? Fueron padres que fueron así, planos o cortantes, ¿no? Ah, caray. O invisibles. Entonces, sí, claro, tenemos una generación de cristal porque tuvieron padres de vidrio. Entonces, evidentemente, Está muy bueno. van a ser, obviamente, pues chiquitos de cristal, ¿no? Y si hay algo a lo que yo quiero apostar justamente es a esta crianza positiva, donde te decía, ¿para cuántos hijos te alcanza? Y la concepción de un hijo empieza justamente desde aquí. ¿Cuántos hijos quiero? ¿Para qué quiero ser papá o para qué quiero ser mamá? ¿No? Sí, Sí. estoy seguro de, o sea, si un perrito pues te requiere ciertas responsabilidades, Ah, sí, imagínate claro. un hijo. Fíjate que ese es un tema, igual, vuelvo a decir, es un Ujú. temazo porque, por ejemplo, ahorita hay un hijo es una decisión, o tendría que ser, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces la decisión es unilateral. O sea, porque ¿qué pasa si un hombre le dice a una mujer, quiero tener un hijo tuyo? Ujú. Y la chica dice, pues no, yo no quiero tener hijos. No, pero yo quiero un hijo. O sea, yo creo que estaría catalogado, corríjanme, como violencia o algo así, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa al revés? O sea, Ah, sí, dicen, claro. oye, yo quiero tener un hijo. No, yo no quiero tener un hijo. No, pues lo voy a tener y es mi cuerpo, mi decisión y lo voy a y lo tengo. Oye, pero yo no quiero. Ah, no, ¿sabes qué? Pensión. Sí, es que pasa. Es que Entonces, sí. es un tema delicado también. Igual voy a invitar a un abogado, creo, por ahí. Sí, sería Pero interesante sería muy nutrirlo. bueno, ¿no? Ajá. Sí. Pero entonces, debería de haber, no sé si me vino a la cabeza, platicaba con un amigo también hace mucho tiempo que debería haber como ciertas licencias Ay, sí. que digan, a ver, se casaron. Ujú. Ok, no, pues ¿quieren tener hijos? Sí, no, un diagrama de flujo, ¿no? Sí, a ver, tienes esto. Sí, Sí, vas. sí. ¿Tienes esto? No, ¿no? Es como decir, híjole, me voy a meter, tal vez voy a ser políticamente incorrecto, Sí. pero ¿tienes formación académica? Sí, ¿sabes quiénes son tus representantes? ¿Sabes esto? ¿Sabes leer? ¿Sabes escribir? Ahora ¿sabes? vota. Puedes votar. Sí, ya sé. ¿Tienes esto? No. Ujú. Sí, Híjole. Sí. Siguiente. Sí. Y yo sé que me va a llover, pero creo que podríamos tener un poco más de orden, De conciencia. de control, de conciencia y demás, Ujú. ¿no? Sí, definitivamente, Híjole. definitivamente. Y por eso te digo, la concepción de un hijo empieza desde acá. Y dicen, la educación de un hijo empieza 20 años antes. ¿Y sabes por qué? Porque empieza con mi salud. Si yo efectivamente soy una mujer que estoy llena de celos y que solamente quiero un hijo para retener a un hombre, no es buena idea. Ajá, porque yo no quiero un hijo, yo quiero un candado Uy, o un lazo. Ajá. Y ni siquiera es garantía, pues. Entonces, ¿pero qué va a pasar Así con es. ese pequeño? Entonces, sí, yo también estaría como a favor de hacer como, no sé si una licencia o un estudio
o Sí, claro. un análisis de si estás en condiciones de criar a otro ser humano. Porque efectivamente volvemos a lo mismo. Ahí radica, o sea, todo lo que en la vida futura tú vas a encontrarte. ¿Por qué alguien es agresivo? ¿Por qué alguien es neurótico? ¿Por qué alguien tiene tendencias suicidas? ¿Por qué alguien a lo mejor es pasivo? ¿No? O sea, porque de repente es como, a ver, sí, se deja y todo, pero a ver, ¿por qué se deja? Ajá, porque a lo mejor en su historia familiar, en la infancia, pues también fue un niño sometido, ¿no? A veces que es como muy común escuchar como que los padres al inicio quieren que ya los hijos caminen y que ya hablen y que ya jueguen. Y cuando ya juegan y ya hablan y es cállate, siéntate, ¿no? Es como, a ver, espérame, es Ajá. como un mensaje hipócrita Sí, o sí, doble, ¿no? claro, sí, doble Porque es como, a moral. ver, espérame. Un niño sano es ruidoso, es gritón, no son tamagotchis, pues. O Sí, sea, los hijos claro. necesitan atención, tiempo, dinero, comen, van al baño, se enferman, se educan, o sea, implica muchísimo. Es Y una sí creo gran que tendría que ser responsabilidad. una cosa muy bien pensada y muy bien Pensada y planeada planeada. Por ambas por partes. ambas partes, sí, sí, sí. Porque luego en la historia de los hijos también influye mucho, o sea, ¿fue deseado o no fue deseado? Uy, ¿Fue chiripa, no? ¿O fue sí. presión de alguna de las dos partes? Porque también eso es una realidad. Sí, claro. Ajá. Estando en consultorio, yo creo que un día vamos a hacer uno sobre historias de consultorio. Ándale, ¿no? Sin decir Sin nombres, decir ¿no? nombres. O invitamos a alguien Nombres. y que diga, sí, a mí mi pareja me, ¿no? Le distorsionamos la voz, Algo así, estaría yo padre. creo. Pero fíjate que, bueno, así brevemente te cuento la historia que me parece así como de, wow, sacada de, o sea, ni la Rosa de Sí, claro. Guadalupe los tiene, pues, ¿no? Que era una pareja y ya iban a terminar y en esa noche el chavo, bueno, el señor le dice a la chava, va, pues, sí, Ajá. terminamos, pero una última vez, ¿no? La chava accede porque pues tampoco no le hizo el feo, ¿no? Y el señor o el chavo astutamente llevaba como el preservativo, pero me parece que lo llevaba ya perforado. Ah, Ajá. caray, con Entonces dolo, fue con ¿no? dolo y entonces la chava dijo, bueno, pues ya nos vemos, ¿no? Me voy y ya. Bye. Y 3 meses después, Sí, se vieron. 3 doritos después, Ándale. resultó que, ay, estoy embarazada, ¿no? Y entonces la chava dijo, es que no me explico, o sea, no me explico de qué manera yo quedé embarazada. Bueno, ella llegó a la conclusión de que eso pasó. Y pues sí, o sea, había sido la última vez que estuvieron juntos. Entonces, muy seguramente, él lo hizo con todo el dolo posible, ¿no? Y entonces de ahí ella dice, pues me termino quedando con él, ¿no? Híjole. Pero pues obviamente ya te imaginarás el tipo de matrimonio que tienen o tuvieron. Y luego el tipo de familia que le dieron a sus 2 hijos, ¿no? Porque no conforme con uno se aventaron otro, ese sí ya fue como con consenso. Ujú. Pero pues fue toda una cosa complicada porque los dos eran como la intención de, ahora va mi venganza, ¿no? Entonces era una su tortura mecha, ¿no? constante ahí de estar, y ahí es donde también yo de repente digo, o sea, sí, pero ¿a qué costo te puedes quedar? Ajá. Yo soy mamá independiente, mamá soltera, y justamente fue porque yo en algún momento lo que me movió para moverme de ahí fue mi hija. Yo dije, yo no quiero que mi hija vea esto, o que ella crezca pensando que las mujeres pueden permitir esto, o que ella crea que todos los hombres pueden ser como su papá, ¿no? Entonces yo dije, Sí, no, claro. no, y te puedo asegurar que, o sea, lo volvería a hacer 100 veces más si de por medio está como la salud de mi hija, ¿no? Entonces yo de repente, por ejemplo, yo les decía, bueno, es que sí te puedes seguir quedando a cobrarle todas las que te debe, pero ¿a qué costo? No, muy alto. Ajá, Y entonces no sé si valga la pena realmente. sí, digo, o sea, porque los dos eran infelices, ¿no? Bueno, no los dos, los 4. Sí, ¿no? Ahí Los es al 4. revés, como antes era felices los 4. No, Aquí aquí eran son. infelices los 4, sí, no. Y entonces, este tipo de cosas que te digo, o sea, son así como de, ¿cómo crees que pasó esto, no? Pero Híjole. sí, sin violentar la individualidad ni la integridad de nadie, pero son historias que de repente uno se queda como pensando, ¿cómo pasa esto? ¿No? Y ahora el tema que, bueno, el ejemplo que pusiste de Ajá. que el hombre tal vez perforó el condón y dijo, Sí. ahora al revés también, ¿no? Ah, O sea, no, claro. puede pasar y pasa, ¿no? También. Entonces digo, porque no todo Te voy a es de decir, lado. permítame, traigo también Ándale, una historia. no venía preparada, No venía preparada, pero también tengo una historia. Oye, hablando de los Sí. de todo esto, como en todos los temas, en todas las profesiones y en la vida, hay muchos mitos. Ajá. ¿Cuáles son los mitos principales o que tú nos podrías compartir acerca de la salud mental? Ah, bueno. Mira,
Uno es que, por ejemplo, que los psicólogos están más locos que todos, ¿no? De hecho, incluso ha habido mucha gente que me dice, la psicóloga, ¿no? Ah, sí, es cierto, yo también lo he escuchado. Entonces es como, ajá, pues tal vez, ¿no? O sea, no puedo como levantar la mano por todos, porque también hay historias muy bizarras de psicólogos que de repente yo digo, ¿cómo se le ocurrió hacer esto, no? Ajá, O sea, okay. sí, también los hay, pues. Pues Psicólogos somos humanos, ¿no? que terminan enamorados de los pacientes, ¿no? Esto también es una realidad. Entonces, que a veces somos personas que no estamos a lo mejor tan sanas como para guiar a otros. Pero, por ejemplo, mi metáfora siempre para explicar esto es que nosotros estamos igual de fregados, a lo mejor que todos, solo que tenemos una lámpara, ¿no? Y que entonces cuando alguien viene contigo, o sea, caminas con esa persona, pero le vas alumbrando como el camino, ¿no? Entonces ya no va como tan a ciegas, pues dándose trancazos, sino que le vas alumbrando un poco el camino. Okay. Evidentemente, todos los psicólogos, todos los incluso los médicos tendrían que estar, todos los que trabajamos en área de salud, tendríamos que estar obligados a tener un autocuidado, pues, ¿no? Y estar como constantemente. Yo por eso te decía que mi terapeuta, porque cuando yo me siento atrapada y cuando de repente digo, ay, esto ya no está como funcionando del todo, voy y busco como la ayuda. Alineación y balanceo, exactamente. ¿no? Y es así como tal vez 2, 3 veces al año. Digo, en este tema de las constelaciones se trabaja porque tú prestas a veces tu energía o a través de lo que ves ahí también trabajas, pues, ¿no? Claro, Entonces estás en constante, sí hay un desgaste, pero más bien es como hay como un reflejo, ¿no? De los casos, y a veces vas trabajando porque te cae el 20 a ti también. Entonces ahí es como una constante estar en esta sanación, ¿no? Pero estas son como de los mitos, ¿no? O esta otra clásica de llegas a una fiesta y de repente dices, seguro ya me estás analizando, ¿no? Ay, sí, ¿no? Entonces de repente es como, no, yo no lo hago de gratis. Anda, ¿no? Yo cobro. No, yo cobro. Esto vivo. Exactamente. Ese tipo de cosas, ¿no? O que, por ejemplo, y digo, o sea, de verdad, hoy en día mucha gente que se acerca conmigo en terapia de pareja, y agradezco la confianza, porque a lo mejor en un momento dado o en un lugar determinado yo diría, oye, pero si esta ni siquiera está casada, ¿no? O es madre soltera. ¿Qué vas a saber? ¿Cómo me va a ayudar a mí? Exacto. ¿No? Este tipo de cosas. O esta parte de los hombres que también dicen, ay, eso ni sirve, o Sí, claro. Hay gente que de repente me dice, es que yo he leído, ¿no? Y ya he leído y entonces yo ya sé que ustedes también leen y así es como solucionan las cosas, ¿no? Que también son situaciones ahí claro. Y cosas como en esta parte de ego, ¿no? O sea, a mí me parece que el trabajo importante siempre será como interdisciplinario. O sea, a veces es como, ya no es conmigo, o yo ya vi que no es solamente conmigo. Entonces yo tengo que derivar a psiquiatra, o tengo que derivar a neurólogo, o tengo que derivar a otro especialista. Y a veces ahí los egos, o sea, los psiquiatras de repente que dicen, a ver, un tema de ansiedad, te doy ansiolíticos y ya, ¿no? Y yo, por ejemplo, desde esta parte de lo que yo hago, de repente yo digo, a ver, no toda la ansiedad siempre tendrá que sanarse con ansiolíticos. Porque lo único que haces es como apagar o bajarle los niveles a tu sistema nervioso. Pero no tratas de raíz el origen de esa ansiedad. Claro. Entonces, sí puede funcionar como para que la persona vuelva como a restablecerse, por así decirlo. Pero luego tendrá que canalizar a un terapeuta o a un psicólogo que le ayude a encontrar cuál es el origen de esa ansiedad. Entonces, esto es también como mucho de ego. Esa es otra como de los mitos, por ejemplo, con los que nos podemos encontrar, como de, es mejor un psicólogo, es mejor un psiquiatra. Incluso apenas hace 2 días estaba leyendo en una página de Facebook y decían cómo trabajar una ansiedad justamente, ¿no? Y entonces ahí entraba como el que decía, no, ve al psiquiatra, no, ve al psicólogo, que todo el mundo opina, pues cuando es como... Los opinólogos. Los expertos. Los expertos, exacto. Entonces ese tipo de cosas cuando de repente a veces sin sustento, ¿no? De repente pueden como hacer uso de este tipo de cosas. Y bueno, ahora con todas estas nuevas versiones o vertientes que tiene como la psicología, que no es únicamente como ya tan estricta o tan cuadrada, que me parece a mí también era como un poco limitada, ¿no? Te digo algo que han criticado mucho constelaciones familiares, suena como algo
místico, como algo, Sí, sí, sí. como de tarot, que te ¿no? van a leer las cartas, Así, ¿no? y no, o sea, no Que es nada Tauro de eso. no con Géminis, ¿sí, no? Algo así Suena como sonó. a eso, Yo la ajá, verdad que pero leí eso, no por es eso te eso. pregunté. Sí, 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 entonces de repente la gente como que ha como desistido un poco como de estas opciones, pero la verdad es que te digo, yo en la experiencia, o sea, que llevo mucho tiempo dedicándome a esto, a mí me ha funcionado y yo diría, si es alguien que además se ha preparado y que es profesional, no dudes en ir con esa persona. Ujú. Perfecto. Ahora, creo que ya lo tocamos algo, pero ya lo tocamos anteriormente, pero resumiendo, ¿cómo podemos ayudar a personas que están luchando con problemas de salud mental? Ok. Como que por puntitos, si tú quieres, para no ahondar tanto. Ujú. Pues mira, a mí me parece que creo que abrir espacios como estos, donde se toque el tema así, sin tabú, sin tics, ¿no? O sea, yo el Ándale. otro día tengo una página de salud mental que Ok. se llama Vitalmente, Órale. y generalmente me dedico a subir información sobre temas diversos de salud mental, ¿no? Ok. Y entonces, alguna vez puse algo sobre suicidio. Bueno, estuvieron a punto de cancelarme la página o Ah, suspenderme la sí. página Por la por la palabra, ¿no? palabra, que es súper sensible. Bueno, yo lo hice con la intención de prevención justamente, Claro, pues es porque la el información que objetivo se también de sube, este sí, podcast, claro, ¿no? y la intención era justamente como decir, a ver, o sea, muchas personas sí podemos en algún momento decir, ay, quisiera morirme, ¿no? O sea, esto creo que lo hemos dicho todos en algún Sí, momento en claro. la vida, pero de llevar a cabo una situación como ya que agreda a mi cuerpo, aquí es como la diferencia. ¿Qué tuvo que pasar para que alguien lo decidiera o no? Justamente la ayuda. O sea, si tú de repente tienes un amigo, un familiar que lo escuchas, que lo ves que no sale, que está como, que no se quiere bañar, o sea, esos son como foquitos rojos. Ok. Deja de hacer aquello que disfruta o que antes disfrutaba hacer, ¿no? Porque Ah, ok. me va a dar indicios de que esa persona está como deprimida o está apocada o algo le está pasando, pues, ajá, no sale de su cuarto, no quiere ni comer, no quiere bañarse, no quiere... Estas cosas serán como indicadores de que algo necesitan. Entonces, a veces, de verdad, hay personas que solamente con llegar y sentarte al lado de ellos, ¿no? Le estarás ayudando y tendiendo una mano para decir, no estás solo. Uh-huh. Ok. Una persona que tiene tendencias suicidas generalmente no encuentra otras opciones. No mira que hay otras opciones. Ok. Entonces, cuando alguien se acerca y le puede tender la mano, pues entrar es saber que no está solo y que hay alguien que puede como escucharlo, comprenderlo, a veces sin decirle nada, pues solamente estar ahí, Escuchándolo, como ¿no? decir, aquí estoy, si necesitas. Uh-huh. Ok. Entonces, me parece que esa sería como una muy buena manera. Obviamente, pues tú también tendrías que estar fortalecido, ¿no? Porque si los dos Sí. terminan llorando, no, o si No, termina hombre. esto en un suicidio colectivo, no es como No, tan va a buena estar idea, peor, ¿no? dijeras. Ah, Exactamente, entonces sí necesitamos como que la persona que pueda acercarse de entrada es como que, fíjate, hay así brevemente, una chava adelante. que vio a su hermano que tenía como ya muchos días de no salir de su cuarto, andaba muy enojado, muy estresado y todo. Se acababa de separar, ¿no? Se llevaron a su hija y se fue su esposa. Uy. Entonces, pero la hermana muy listita dijo, algo le está pasando, ¿no? Entonces ella me contactó a mí y dijo, quiero una cita, pero es para mi hermano, no es para mí, ¿no? Ujú. Yo le decía esto de que es muy importante que él esté de acuerdo y me dijo, pues no está tan de acuerdo, pero vamos a la primera cita. Y dije, vientos, Ok. no, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la labor más importante es convencer a alguien de que reciba ayuda. Y entonces ahí llegaron y ya le dije, mira, estando aquí ya lo demás es lo de menos, ya, esa es como mi chamba. Sí, yo me encargo, ¿no? Entonces sí, cuando yo hablo con él me dijo sí, y me siento aliviado y me siento ya como relajado y todo. Iniciamos un proceso, ¿no? De vernos una vez por semana y entonces ha funcionado. Pero ahí la que se dio cuenta fue muy a tiempo antes de que cometiera alguna situación, porque después él me lo dijo así de manera Lo llegó a personal, pensar. que sí llegó a tener como la ideación suicida. Y yo dije, qué lista tu hermana, ¿no? Dentro de mí, porque, Pues o sea, sí, obviamente yo dije, ella se dio cuenta que algo no lo estaba bien. conoce bastante. Pero obviamente necesita ver a alguien que esté como viendo lo que está pasando alrededor. Si hay una persona que viva sola, ¿no? Ajá. Que nadie la frecuenta, que estas cosas, o sea, ahí también es importante de repente ver cómo está en redes, está activo, estas cosas, porque esos serán como algunos indicadores de lo que seguramente pudiera una persona a lo mejor sentirse vacía y atentar contra su vida, ¿no? Y por ejemplo, ahorita acabas de decir algo muy importante. Cuando alguien tal vez no quiere Ajá. someterse a terapia, lo ideal sería entonces que digas, bueno, vamos los dos, te Sí. acompaño y ya llegando con el psiquiatra o con el Psicólogo. psicólogo, ajá, Ajá.
es con el terapeuta, ya el terapeuta se va a encargar ya después Sí, de sí, él, ¿no? sí, Pero la cuestión es que llegue exactamente. y que acepte, a que O que acceda, acepte la ¿no? ayuda, exactamente. O en otro momento, si de verdad hay como una renuencia absoluta como para que no, no Ándale, ¿qué se asistir, puede hacer ahí? ahí, por ejemplo, con quien se trabaja son como con los cuidadores más cercanos, ya sea mamá, papá, o sea, con algún familiar que pueda ser como el que monitoree, pero ahí se le da a él como el entrenamiento, por así decirlo, para ¿Así? detectar y para estar como, o sea, quita todo lo que le pueda hacer daño, ¿no? Como es un poco como enseñarles a todos los riesgos que pueden estar Ah, ok, presentes. ok, ok. Y en muchos casos también, ¿sabes? Con las personas cercanas, cuando alguien no se resiste mucho a recibir la ayuda, se les va preparando. Ajá, ¿Así? sí. Este es un servicio que ofrece, por ejemplo, tanatología. Ah, eso es lo que Ajá. iba, Que eso es hace la justamente, eso tanatología, es lo ¿no? que hace la tanatología, dar como un acompañamiento para personas que están como ya en la fase última de una enfermedad terminal, por ejemplo, o este tipo de situaciones. Ya se vio por todos los medios, o hay personas que ya llevan 6 intentos de suicidio. Lo más seguro es que se va a querer ir otra vez. Y en algún momento dado está en su derecho de irse, Ay, Dios. lastimosamente. Pero sí, entonces lo que se trabaja es con los que se quedan, los dolientes. Y entonces es un poco como a aceptar un poco la realidad y decirles, puedes cuidarlo, puedes, ¿no? Un poco pensaba en esta historia que también estuvo como en tendencia en la semana pasada, creo, de una mamá que cuida como al hijo Ajá. y en el momento menos pensado, creo que la mamá se va al baño, se descuida tantito y en ese momento el chico se bota por una ventana, o sea, le quitó todo, no había manera de que se pudiera matar. La mamá fue al baño y en ese momento, el chico buscó una ventana y desde ahí se botó. Entonces, imagínate la frustración tan grande para esta madre, digo, además del Sí, dolor y todo lo demás. claro. Entonces, lo que se trabaja con estas personas, cuando ya se ve que no hay como manera de que quieran salvar su vida, lo que se hace es justamente trabajar con los que se quedan. Como aceptar un poco digo, no es nada sencillo, no Eso te está iba a padre preguntar, como ¿qué que, tan difícil es eso, sí, no? claro, La aceptación. mira, es difícil desde cómo suena, ¿no? Hasta cómo se lo planteas a la persona, al familiar. Porque, o sea, en algún momento dado te pueden insultar, te pueden decir, es Eso. que tú no puedes, tú eres ineficiente, tú eres, ¿no? O sea, pero cuando se los vas planteando en una situación en la que te puedes quedar a cuidarlo, pero va a ser sumamente desgastante y muy frustrante en el momento en que lo logre, les vas cambiando un poco la perspectiva también. Entonces, aquí no es tanto como que no me va a doler que se muera, no, No, claro. solo es que te vayas preparando porque esto inevitablemente en algún momento va a suceder. Entonces también se trabaja como en este acompañamiento con los dolientes. Ok. Ajá. Tengo otra pregunta. Sí. ¿Cómo podemos crear una sociedad más compasiva y comprensiva con la salud mental? Híjole, yo tengo la misma pregunta. Sí, es que Sí, es que es apostarle justamente a esta parte de la infancia. Yo vuelvo a insistir. desde las bases. Las bases. Mira, si tuviéramos maestros, yo no digo que no estén preparados, ¿no? O médicos, o todos los especialistas que trabajamos con niños, como un poco más sensibles, tendríamos más posibilidades de que estos niños tuvieran como una mejor garantía de ser adultos de mucha calidad. Por ejemplo, te planteaba este ejemplo. Imagínate un padre que es amoroso, que es presente, que está ahí, que ayuda, que abraza, que todo, y una mamá que contiene, que apapacha, que explica, que todo esto. La calidad de niño que vamos a tener es un excelente adulto. Ajá. Pero por el contrario, o sea, tenemos situaciones fragmentadas, esta parte de la pelea que tú decías hace rato que planteabas, sí, como esta alineación parental, ¿no? Donde no te dejo ver a mi hijo porque es mi hijo, no, yo la puedo toda y tú no. Ujú. Sin Y ti no, sin ti ajá, puedo sí, o claro. podemos. Ajá. Y a lo mejor sí, o sea, no lo dudo. Claro. En México y en Oaxaca y en América tenemos mujeres muy fregonas. Ah, Y sí, claro que claro. podemos, pero le estás dando la torre al niño. Porque un 50% de ese niño es de su papá y un 50% es tuyo. Ok. Entonces, cuando hacemos esta alineación monoparental, lo que hacemos es ponerle la torre a ese 50%, no del papá, sino del niño. Entonces, yo sí creo que necesitamos apostar a esta crianza que garantice que tengamos adultos que sean de una mejor conciencia, que cuiden el agua. O sea, los niños son esponjitas
Sí, Tú no puedes ir por la vida diciéndole, cuida la naturaleza si ellos te ven destruirla, ¿no? En estos mensajes dobles. O no le claro. puedes decir, no pegues, Y y le te estoy pegas. pegando, Ándale, ¿no? ¿no? O no le puedes decir, es que tienes que pararte temprano, si tú eres la que va como atrasada en todo. Entonces, Claro. si esto no es modelo, o sea, ¿a qué van a aspirar? Vemos El, la vida una vez y la vemos en la infancia. Lo demás es memoria. Entonces, órale, ¿qué quieres que vean tus hijos? Ujú. claro. Como Entonces, dicen, el sí, ejemplo arrasa. arrasa, totalmente. Entonces, creo que esa sería como la respuesta. Nos cuelga mucho, nos cuesta mucho todavía. Porque, te digo, si, por ejemplo, yo pienso aquí en Oaxaca, ¿no? Veo a mis compañeros de salud haciendo huelgas para que le paguen lo justo. Ay, Yo de es repente otro pienso, digo, tema. por Dios, ¿cómo van a ser como eficientes? Y no dudo que sean eficientes, pero ¿cómo van a ser eficientes en sus servicios si de entrada no les están pagando? No es Sí, justo no le cubren las necesidades las necesidades básicas. básicas. Y desde ahí es un abuso. Ujú. Mm, Porque estoy usando como tus servicios, pero no te estoy pagando. Entonces mm. ahí ya, obviamente, se desordena todo. Y eso no se da solamente en el servicio público, ¿eh? Bueno, por ponerte un ejemplo en el área Ah, de ok. salud, ¿no? En el área de salud. Sí, Pero sí. entonces necesitamos apostar a más espacios donde haya, y fíjate que, bueno, y hacer como esta conciencia también con espacios como este, porque me tocó alguna vez hacer apoyo en el municipio y llevaban las pláticas a tu Tu comunidad, colonia. a tu colonia. Ok. Y llegaba uno, ¿no? Y yo con ese uno trabajaba, porque yo decía, claro que vale la pena. Y con Pues uno claro, es como mi piedrito, mi estrellita del mar, ¿no? claro. Ya es la que lanzamos. Pero la gente no llega. Y por eso te decía, incluso aunque sea gratuito, a veces la No, gente no peor va. creo. Ajá. Entonces también creo que tiene que ver un poco, sí, con lo que ofreces como lo necesario o los criterios básicos para el bienestar, pero también que tanto tú puedes hacer un buen uso de eso. O sea, a mí me parece increíble que hoy en Riberas hay una serie de situaciones para que las personas hagan ejercicio y convivan y todo, pero los usuarios o quienes no son usuarios, pero ya se están llevando las cosas, ¿no? Entonces es Ay, como, sí, no, hombre, no, no, no. somos Ujú. algo hermoso. Y que no solo pasa en Oaxaca, pues, pero al final del Sí, día creo que necesitamos hacer conciencia de muchas otras cosas, pues, ¿no? En la medida que yo he entendido, ¿no? Que todo está ligado, que todos estamos unidos. Y que yo cuando a lo mejor arranco un árbol o cuando yo tiro una basura, no solo me lastimo a mí o al planeta, sino lastimo a todos. Y este nivel de sí. conciencia, pues no se da en todos, estamos todavía en pañales. Ujú. Y hay un tema ahí también que entra. Por ejemplo, dicen, no, pues es que hicimos las caravanas, como le quieras Ajá. decir, de salud mental, ¿no? Y llegaba uno, ¿no? Pero lamentablemente hay muchas personas que tienen que cubrir otras necesidades más básicas, Sí, ¿no? sí, sí. Porque digo, en el estado en el que vivimos, pues tú sabes que aunque México es muy grande la desigualdad, en Oaxaca pues tenemos una población mayormente indígena y también tenemos muchas carencias, ¿no? Sí, A nivel definitivamente. social. Entonces yo creo, incluso yo creo que por eso como que se preocupan más por comer o por hacer otras cosas que por la salud mental. Sí, Pasa sí. lo mismo con la cuestión ambiental, ¿no? Oye, cuida el medio ambiente, rescatemos el río y todo, pero muchas personas, lamentablemente, pues sí tienen esas carencias, ¿no? Y aparte de eso, pues les vale, o sea, no tienen esa conciencia de Sí. tirar la basura, pues ya no hay ningún problema, lo platicábamos en 2 podcasts atrás con Guillermo Ramírez, Ujú. y pues que todo se lo tratamos de dejar al gobierno, ¿no? Y no ponemos de nuestra Así parte es. para poder mejorar como sociedad, pero principalmente como persona. Como persona, Porque si claro. mejoramos como persona, vuelvo ¿cómo se llama? A decir lo que tú dijiste, ¿no? Parafraseo lo que tú dices. Vamos a ser mejor hermano, mejor padre, mejor pareja, mejor Ciudadano. profesionista, mejor ciudadano, justamente. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que eso también se debe o se necesita de mucha voluntad personal primero y también voluntad por parte de los que están en el gobierno, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, siento que es a la par, pero mira, hay algo que a mí me ha calado siempre, como cuando lo leo y lo vuelvo a leer, porque de repente dicen que a veces tenemos
los gobernantes que nos merecemos. Sí, Y de repente yo digo, ¡ay! ¿No? Y fíjate que una vez, esto es muy personal, alguna vez yo decía, no, y es que el papá de mi hija, yo mi papel de víctima me quejaba un poco, y alguien me decía, pero ¿y quién escogió al padre, no? Puta. Y yo dije, quietecita, ¿no? ya no me puedo quejar a gusto. Ándale. Porque efectivamente yo se lo elegí, pero sirvió para hacerme consciente Sí. de que muchas de las decisiones que nosotros tenemos justamente son consecuencia Sí, de las decisiones, que tomamos. Y vamos en resonancia. Por eso es tan importante el cuidado personal, ¿sale? Cuando yo estoy en una armonía, estoy en una paz, estoy en una salud, estoy cuidando, te decía, mi cuerpo, obviamente yo ya no voy a compartir mi cuerpecito con cualquier persona. Claro. Ajá, porque obviamente si escucho que alguien me dice, no, es que estoy bien cansado y estresado y todo, yo dije, ay, qué hueva. Bye. Todo lo que yo tengo, sí, te lo vas a tomar tú, pero yo me voy a tomar todo tu cansancio, tu estrés y todo eso. Sí, es un cambio de energía, ¿no? Sí, entonces ya empiezas a resonar con otro tipo de personas que ya no van a estar en la misma dinámica de ser agresores o abusivos, o no, todas estas cosas. Entonces por eso es tan importante el cuidado personal, porque de ahí tú empiezas a resonar. Mira, hemos resonado con gente tan bonita. Sí. Que así como tú me han invitado como en esta parte del espacio de la psicoeducación, Marichuy, ¿no? Marichuy, me han mi invitado. maestra sí, también. o sea, no. hemos estado haciendo equipo y justamente Qué padre. su tema de resonancia es justamente esto, pues el que empiezas a fluir con gente que está apostándole a que podamos hacer una sociedad distinta. Y qué padre que estemos poniendo los cimientos y que a lo mejor tus hijos y mi hija en algún momento puedan disfrutar de estos cimientos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo para beneficio de otros, no solamente de Chava, no solamente de Claro. Belén, sino de todos los que vienen, ¿no? Y que eso me parece a mí que ha quedado como muy claro para mí, que lo que yo quiero que le pase a mi hija depende de mí. Totalmente. Un poco de lo que ella haga, claro está. Claro. Pero la mayor parte, pues es de lo que yo haga para que ella en resonancia, en reflejo, en modelo, en réplica, pues también pueda tener, ¿no? O sea, y que te decía esta congruencia, pues yo no le voy a decir, quiero que seas una fregona, ¿no? Si a lo mejor de alguna forma me ve a mí como tirada ahí en la cama, ¿no? Sí, ¿no? En el sofá. sí, sí. Que también es algo importante, ¿eh? Que sí le he dicho. Y también tenemos permitido descansar, ¿eh? Ah, claro. Porque es también, necesario. También. Que justamente yo te decía, ahora he entendido y ha funcionado, y de verdad que es increíble cómo funciona esto, que ahora trabajo menos y me va mucho mejor. Claro, eso porque es es lo parte ideal. de la resonancia. Ajá. Sí, ahorita que hablas de la resonancia y decías de personas y demás, pasa también incluso con la familia. Sí. Y pasa también con los amigos. Puta. O sea, cuando tú empiezas a dejar de hacer cosas que ellos hacen, Ajá. te abren, Sí. ¿no? Pero después entiendes que por está alguna bien, razón. ¿no? Que así debe de ser. Sí. Porque si tú dices, oye, vamos a salir al rato de la noche, pero si tú valoras tu sueño, Ah, sí, claro. si tú valoras tu salud, tu cuerpo. y dices, tu cuerpo, yo mañana tengo que ir a entrenar, ¿no? Ujú. Mañana voy al gimnasio, no puedo desvelar. Che mamón, güey, cortado, ¿no? Ajá. O vamos a tomar, órale, vamos, 3, 4, ¿no? Órale, tómale, güey. No, ya no quiero, ¿no? Pinche cortado. Te hubiéramos pegan. invitado. Ándale, ¿no? Ya no te deja. Ya no te deja, pero ¿por qué la ves? Digo, me imaginé. Sí, que así eso dicen, te dice. de otro, sí. No, pero justamente ahí es donde vas cambiando eso. Ujú. Y conforme vas creciendo, dices, por algo. Y Tengo así, que cambiar claro. de círculo, ¿no? Y me voy al tema también delicado, la familia. Sí, 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 sí. No por el hecho de que es tu familia, tu tío, tu sobrino, lo que tú quieras, y demás, tienes que aguantar cosas o tienes que aguantarle cosas, ¿no? Definitivamente. Entonces, no estás obligado. Exacto. Y tienes que cortar con lazos necesarios porque si no te abona, pues ¿para qué? Y yo aquí nada más te diría, mira, sí no estás obligado, pero hay vínculos que no se pueden romper. Bueno. O sea, esos ya están dados. Claro. ¿no? Que tú, no va a dejar de serlo. Que la relación que tú establezcas con esas personas sea diferente, ahí es otro boleto. Pero Claro. nunca va a dejar de ser tu familia, Claro, pues, ¿no? claro. Dicen que no se escoge y dicen que sí se escoge la familia, ¿no? Que desde allá arriba Sí, uno hace ándale. pactos y acuerdos y que vamos eligiendo a nuestra familia, a nuestro padre y nuestra madre. Y estos dos seres humanos pues traen su historia, ¿no? Claro. Traerán hermanos, tíos, primos y parentela que podamos estar o no de acuerdo, pero no hay desvinculación. Es algo que yo les decía. Fíjense, sí podemos tener exparejas,
pero no podemos tener expadres o no podemos tener exhijos. Ándale, ¿no? Me divorcié de mi papá, ¿no? Eso no es No se posible. puede. Aún si se muere, sigue siendo tu papá. Claro. Ujú. Entonces, por eso yo te digo, sí estoy muy de acuerdo en esta parte que no estás obligado, ¿no? Incluso cuando alguien dice, ay, es que no he venido a ver, no estás obligado a hacerlo, ¿no? No estás obligado. Pero la relación que elijamos tener, ese es otro punto, ¿no? Ahí ya es cómo me quiero yo llevar contigo, si te quiero integrar a mis celebraciones, a mis eventos, claro. Ándale. ¿no? O no, o te Exacto. quiero ir a ver, o no te quiero ir a ver, porque tampoco yo estoy obligada. Ujú. Totalmente. En ese sentido sí estoy de acuerdo contigo. Lo que sí es que no hay desvinculación de esa No, familia. pues no se puede hacer un control Z, ¿no? Ahí, ¿no? No se puede. Bueno, fuera, ¿no? Ojalá. Pero Ay, no. sabes que incluso desde esta mirada de constelaciones, cuando tú dejas fuera a alguien, es Sí. un excluido. Y Ah, ese bueno, sí. excluido, y luego en algún otro momento aparece en otro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿Ah, de alguna sí? forma, sí, por eso es que es importante darle solamente un lugar, pues. Por eso te decía, o sea, no es como dejarlos fuera. O sea, sí, Ok. ahí está el tío incómodo, la tía incómoda, el abuelo incómodo, ¿no? Estas cosas que Sí, son sí, sí. inevitables. Pero no se rompe el vínculo. Y es como decir, no estoy de acuerdo contigo, no comparto muchas cosas contigo, pero asumo que eres mi abuelo o asumo que eres mi tío y te doy tu lugar. Eso no significa que me voy a llevar de piquete de ombligo contigo. No, pues claro, ni que voy a confiar en ti, ¿no? Claro, pero ya no depende de mí. Sí, Ujú. claro. Y eso es lo que se trabaja en constelaciones, por ejemplo. Mirar a Órale. los excluidos. Que luego si los excluyes mucho, pues sí, en algún momento reaparecen. Sí, en versiones todavía mucho más intensas, ¿no? Recargadas. 2.0. Sí, entonces nada más como dato, ¿no? Así como. Ok, no, pues qué bueno que me dices, voy a ir a verte. Cuando gustes, podemos hacer ahí un ejercicio de constelaciones. Oye, antes de pasar a unas preguntas finales Dale, vale. que le hago a todos los invitados que tengo, Ujú. ¿qué le recomendarías a las personas que nos ven o que nos van a escuchar Ok. Para tener una mejor salud mental? Bueno, pues mira, de entrada es justamente que puedan mirar que adentro de cada uno de nosotros sí hay un potencial muy importante que podemos como explorar y engrandecer a todo lo que da. Que todos tenemos una historia y que dentro de esa historia hay un pasado que pudo haber sido doloroso, que pudo haber sido violento, que pudo haber sido traumático, pero que depende de ti hacer que tu presente y tu futuro sea distinto. Ujú. Y que eso únicamente te compete a ti. Que tal vez cuando fuiste niño o cuando fuiste adolescente no tenías como recursos o los elementos necesarios para hacer que tu historia fuera distinta. Y que a lo mejor seguramente fue muy doloroso lo que hayas vivido, lo que hayas pasado. Pero que hay una buena noticia, ¿no? Que siempre puedes tú cambiar la historia. Y puedes incluso reescribirla de una manera mucho más, más amable. No significa que estés negando lo que pasó, sino que la puedas mirar, incluso que a partir de eso, lo que te decía hace rato, a través de una crisis nosotros podemos crecer. Y a eso se le llama como resiliencia. Ajá. Entonces me parece que los oaxaqueños somos muy fregones, tenemos mucha resiliencia, hay muchísimo talento, ¿no? Uf. Y sabes que hay una riqueza espiritual y mística. En Oaxaca ha habido muchos sanadores y me parece a mí que tenemos mucho que ofrecer como para que alguien que se sienta abatido, desahuciado, con muy mal pronóstico, a veces es solo la historia que se cuenta. Siempre habrá otra percepción, siempre habrá otra realidad, lo que tú ves es como tu mirada. Pero cuando tú te dejas como acompañar, cuando te dejas como guiar, pues dices, mira, sí había otra puerta, ¿no? Como cuando vas en la calle y de repente solo caminas y no ves qué hay. Y cuando vas con más paciencia dices, ¿a poco había aquí un árbol? Ajá, Es un poco lo que sucede cuando empiezas a hacer terapia. Lo mágico es que no solo el beneficio es para alguien específicamente, bueno, sí, a lo mejor un poco más evidente para el que va a terapia, pero salen beneficiados muchos, ¿no? Entonces, creo que ese sería como mi mensaje, que no importa lo que haya pasado, tú puedes como volver a escribir tu historia de una manera más honrosa, más digna. Y a partir de eso, pues obviamente hacer una mejor historia para los que siguen después de ti. Perfecto. Hace rato decías, qué bonito. Ay, sí, hasta me Aplausos emocioné. grabados. Hasta me emocioné. Lloré. Lloré. Oye, hace rato decías que en Oaxaca había mucho talento, hay muchos sanadores y todo. Yo creo que es porque tenemos una población mayormente indígena. Multicultural. ¿No? Pues sí, es multicultural, pero me voy a la parte indígena porque Ok. justamente
tienen una sabiduría. Bueno. O sea, curan con plantas. Sí. Curan energías, se hacen limpias, saben qué planta, saben cuándo, híjole, te leen el iris, ¿no? Saben cuándo, o sea, todo eso que aprendió la gente a lo largo de tantos años y tanta experiencia que les fue heredada tal vez, ¿no? Pues, oye, mira, es que ya va a llover, ¿no? O sí. hoy no llueve, o este año va a estar muy frío, ¿no? Cúbrete los pies, Ándale, estas cosas. ¿no? Exactamente. Son cosas que realmente la sabiduría de los oaxaqueños es impresionante y es muy valorada, lamentablemente, en otros lados. Incluso hay americanos que vienen a curarse y sanarse aquí, porque justamente estamos, incluso geográficamente, ¿eh? Es como como todo un tema importante de mirar, que tenemos una muy buena colocación, incluso como entre ejes y todas estas cosas, ¿no? Que influyen en que Oaxaca sea como un centro como muy importante de con energía. Mucha energía. Uh-huh. Okay. Incluso, pues todo este tema de Guelaguetza justamente nace por esta aportación que hacen a la madre naturaleza, y lo que decías es muy real. O sea, las personas de campo, por ejemplo, están tan familiarizadas con la naturaleza y tan desconectadas de la tecnología que han aprendido a respetar y a valorar a la tierra, ¿no? Y le ponen el traguito de mezcal, de cerveza, antes de tomártelo, antes ¿no? de tomar, sí. O las ofrendas. Es todo un lenguaje simbólico. El Día de Muertos. El Día de Muertos, ¿no? El tema de, o sea, tanto para los ritos de iniciación que tienen, por ejemplo, en cuanto a cuando un niño se hace adolescente, ¿no? O cuando una mujer se va a casar, que es como ingresar a otra etapa y todo esto. Está lleno y conlleva muchos efectos a nivel psicológico que deberíamos como volver a mirar para poder como reaprender mucho de ellos. Uh-huh. Hay muchos casos no conocidos, pero un personaje internacional y el más conocido, pues María Sabina, ¿no? La jefasa, ¿no? La jefasa, exactamente, que curaba con hongos. Uh-huh. Y que muchos personajes del mundo famosos vinieron aquí a... Y ve hasta dónde iban, ¿eh? Ándale. O sea, porque no es así como si que desde aquí dices, no, voy a Teotitlán, ya está lejísimos. ¿no? Y pues ellos que ven... Y luego todavía tenían que caminar, o sea, no es que le llegaran ahí en cortito. Ahí te deja la urban, ¿no? Sí, no. No, sí, tienen que caminar, está muy interesante. Uh-huh. Pasamos a las preguntas. Y obviamente aquí no hay respuestas buenas o malas. Ok. Son más personales y depende de lo que tú pienses, ¿no? Ok. A ver, si tuvieras la oportunidad de hablar con jóvenes universitarios y te pidieran un consejo que les funcione para la vida, ¿qué les dirías? Les diría que valoren de entrada la posibilidad de estar en un nivel universitario, ¿no? Hay muchas personas, en mi caso, por ejemplo, fui la primera de muchas generaciones que tuvo acceso a una educación universitaria. Y creo que eso es como, ¡pum!, marcar como muchas cosas para que muchas de las generaciones que vinieron después tuvieran acceso también, ¿no? Porque motivas, porque cambias. Y obviamente, a partir de eso, pues hacer algo distinto con tu vida. Perfecto. ¿Cuál ha sido tu fracaso favorito? O sea, ¿cuál ha sido tu no favorito? Algo que hayas agradecido. Híjole, tengo muchos. A ver. Mira, yo siento que las renuncias que yo he hecho en mi vida han sido así como tenían que ser, en el momento y con las personas con las que tuve que renunciar. Llámese trabajo, llámese escuela, llámese pareja. Okay. Creo que esas renuncias, en un momento las sufrí, las viví, pues, claro, pero hoy por proceso, hoy, ¿no? hasta digo, gracias por haber seguido, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Ahora, ¿algún hábito, rutina que hayas adquirido durante tu vida y que hayas adquirido por decisión o tal vez por necesidad y que hasta ahorita conserves? Pues fíjate que a mí me gusta mucho cuidar mi cuerpo, ¿no? Okay. Entonces, darle como estas oportunidades de descanso. O incluso yo soy mucho, me juegan mucho mis hermanos como que ya estoy en mi etapa de doñita. Entonces ponerme de repente vaporro en los pies, en el ombligo, todas las noches comer un poquito de bicarbonato para regular el pH y todas estas cosas. Esta parte de jugos, o sea, todo lo que tiene que ver con cuidar el cuerpo, a mí me ha funcionado. Okay. Y me parece que es indiscutiblemente algo que se ve reflejado. O sea, yo he visto de repente fotos, he visto de repente personas con las que somos de la misma generación y de repente digo, lo estamos haciendo bien. Algo va bien por ahí. Ya tengo una hija y estoy bien, ¿no? Entonces, de repente esa parte me ha resultado mucho.
Ujú. Ok. Y de verdad que no lo hago obligado, ¿eh? O sea, sí, si puedo, es como, toma vitamina D, toma zinc, toma ponte bloqueador solar, estas pequeñas cosas que hacen una diferencia. Y de verdad, ¿eh? O sea, a veces es como te digo, ¿cuánto le puedes invertir a veces a un pantalón, a cosas banales? Y de repente es cómprate un buen bloqueador. Sí, Ujú. claro. Cómprate Ay, no un... está carísimo, cuesta 700. Pues, Ajá, ¿cuánto pero... cuesta un pantalón? Dijeras, pero el las pantalón, uñas, las uñas, ¿no? Que no tengo nada otra vez, pero las las pestañas. pestañas, ajá, todas, y fíjate que mucho como en esta parte de muy al natural, ¿no? O sea, Ah, claro. ni los anticonceptivos, nunca me he tomado un anticonceptivo, ¿no? Medicina casi muy poco, y no es que tenga nada contra la medicina, solo que de repente digo, al final del día son drogas. Claro. Ujú. Entonces, si intento irme o sea, yo soy muy así de que si tengo gripa me pongo limón en la nariz, ¿no? Ah, Y su estornudo, mecha. estornudo, estornudo, hasta que se libera mi garganta. ¿En serio? Y Ay, casi qué no buen me tip. enfermo. Entonces, también es un reflejo de cómo estás con tus emociones. Ujú. Totalmente. Cuando tú no le das chance de fluir a las emociones, tu cuerpo lo va a hacer. Y lo va a hacer Ok. de la peor manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre tienes que buscar la manera de ayudarle a tu cuerpo. Entonces, de repente digo, si estoy enojada, me tomo mi tiempo y me enojo. Y yo siempre digo, no me enojo, yo me encabrono. Sí, claro. Y hasta que ya digo, ya, ¿no? Y se me pasa muy rápido. Pero sí me doy el chance. Y si estoy triste, le lloro así, a moco tendido y todo. O sea, sí. Porque esa parte ayuda a que tu Te cuerpo también se permites siente bien. expresar tus emociones, Sí, ¿no? ujú. Entonces ese es un muy buen hábito que sí les sugiero, inviértanle, vale la pena. Perfecto. Película, libro, documental, alguna serie, herramienta, una aplicación o algo que hayas encontrado, descubierto, conocido y que digas, yo sí se lo recomendaría porque vale la pena esto. Ok. No tienen que ser todos. No, Ajá. claro. Mira, de mis autores favoritos, y siempre a donde voy lo digo, es Alejandro Jodorowsky. Ajá. Su hijo también era un buenazo en este tema de constelaciones familiares, pero él específicamente tiene un libro que se llama Evangelios para sanar. Aunque el libro parece que es como una adaptación de la Biblia o un enfoque como místico, realmente es como un manual de vida. Ajá. Entonces, de verdad que es el libro más bello que te puedas imaginar. O sea, he leído muchos otros de él porque es de mis favoritos, pero Evangelios para sanar me parece que es así como lectura obligada para todos. Uh-huh. Y bueno, ahora con Bert Hellinger, que también tiene una filosofía de vida, que es el creador de las constelaciones familiares. Ok. Bert Hellinger tiene como un tipo de lineamientos que deberían funcionar en las familias o en las relaciones en general, que se llama órdenes del amor. Y es sumamente buenísimo el abordaje, ¿no? Porque te va como mesurando justamente el cómo a veces cuando tú crees que amas mucho y das todo, Ajá. pues realmente estás poniéndole en la torre a todo, ¿no? Entonces, de órdenes del amor es así también como de cajón, ¿no? Y tal vez te digo, series como tal, me gustan mucho todas las que son así como como que empiezas a ver la vida desde un enfoque como más integral. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a mí me gustan todas estas tramas así como de ¿qué pasaría en su infancia de no? Entonces, como este tipo de series o películas, digo, El perfume, ¿no? Que me gusta mucho, tanto el libro como la película, pero pues para quienes no les gusta tanto leer la película, y digo, ahí está claro cómo la infancia determina la adultez. Sí, cierto. Ajá, y es muy simbólico todo lo que viene en el contenido, ¿no? Entonces es como de las cosas que yo recomendaría. Digo, está un poco intenso para niños, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro. Pero creo que sería un muy breve así sustrato de lo que podría suceder si no se atienden las heridas emocionales infantiles. Ok. Uh-huh. Belén, algo que no sepan de ti y que si la gente supiera se sorprendería. Que algunas cosas me dan pena. ¿Cómo qué? Hablar en público, por ejemplo. ¿A poco? Sí, ¿ya ves? ¿En serio? Bueno. Fíjate que hace poco estábamos haciendo justamente un live para la empresa con la que trabajo en capacitación. Y bueno, yo empecé a tener taticardias y todas estas cosas que decía, es que hace mucho tiempo que no lo hacía, entonces yo sentía que abrirlo así tanto como un live era como Ajá. llegar a muchas personas. Sí, claro. Y yo decía, es que ¿y si me equivoco? Pero mira, no parece. No, fíjate, es lo que me dicen todos, pero la verdad es que, o sea, eso sí creo que confieso, mis gustos culposos es que no tengo así como un género específico de música que me agrade, pero
amo a Arjona, ¿no? O sea, Híjole, así. amado y odiado, ¿no? No, hombre, entonces, pero es un gusto culposo que así como que digo, sí, lo defiendo. ¿No? Esas Perfecto. cosas creo que sorprenden a muchos. Ujú. Ok, ¿cuáles han sido tus 3 aprendizajes que te ha dado la vida? Híjole, mis 3 Los aprendizajes. más importantes. Que ningún libro de desarrollo humano Es de supera la desarrollo. realidad Ah, ok. de criar a un ser humano. ¿No? Ese es como el principal, creo. O sea, yo decía, yo sabía aquí todas las teorías de, Ándale. ¿no? Y yo digo, no, espérate. Ajá. Ese es como el principal. El otro es que todo es un equilibrio, ujú, entre dar y recibir. Nada es como de a gratis. Ese es un aprendizaje que he aprendido y que me ha funcionado mucho para la vida. Y en todos los aspectos, emocional, económico, en todo, dar y recibir siempre es un equilibrio. Y honrar a las personas. Ujú, ese es un aprendizaje también, porque aún el más como, así como el más maldito de los asesinos, tiene una historia. Y no es que lo justifique, pero si puedes entender la otra parte de la historia, estarás viendo como la realidad completa. Si solo ves como por lo que es juzgado y todo esto, Ujú. estarás igual que los demás solo juzgándolo. Ujú, esos serían como los 3 aprendizajes. Darle dignidad a las personas. Perfecto. A ver, va una pregunta que me encanta de las últimas. Si tuvieras el poder político, Ajá. económico o ambas, si pudieras hacer algún cambio en el estado, en el país o donde sea, ¿qué harías? Fíjate que yo siempre lo he pensado y siempre le digo a Dios que cuando me dé como lo suficiente, habrá señales, ¿no? Ándale, ¿no? Habrá señales. Porque sí he pensado como en plantear proyectos que sean autosustentables, ¿no? No como en estas cosas comerciales que ya existen de bordados y mermeladas, no, sino de construcción, por ejemplo, ¿no? Que pienso que sería como un buen enfoque como de reciclar, por ejemplo. He visto muchas viviendas ecoturísticas y de repente digo, ¿cómo enseñar a las personas a que esos botes los puedan rellenar de cemento y pueden hacer una casa con eso, por ejemplo? Ujú, No solo estarías ayudando a la familia, sino también al planeta. Y claro. les estarías dando una vivienda digna. Entonces creo que apostaría mucho como para este tipo de proyectos de viviendas dignas y evidentemente pensando en los pequeños que ahí vivan. Ajá, o sea, sí creo que eso me mueve mucho, fíjate, en los niños. Creo que hay una parte de mi niña herida o interna que siempre me está diciendo como, ayuda a los demás niños. O sea, si algo tiene que ver con niños, me da a mí como así como de, Te está puede. bien, sí me puede mucho. Entonces creo que algo que tenga que ver con niños necesariamente tendría que ser un proyecto en el que estaría Belén presente. Órale. Ujú. Qué bonito, qué noble. Sí, me gusta mucho trabajar con niños. ¿Qué estigma tiene que romper la sociedad? Pues que la salud es un derecho. Ujú, y que creo que forma parte de los derechos humanos, pero que también es una responsabilidad importante que debemos de asumir como cada uno de nosotros. Ok. ¿Qué lección memorable te dejaron tus padres? Ay, mira, con darme la vida, me hicieron todo, ¿no? Vengo de 2 padres, híjole, y aquí me pongo sensible. Vengo de 2 padres que han hecho hasta mucho, ¿no? Por todo lo que me han dado. Han sido y serán siempre mis grandes cimientos. Ujú. Mi papá solo tiene primaria y siempre le digo, y creo que parte de apoyar a los niños es justamente porque fue un niño muy lastimado. Y cuando hablo de resiliencia, siempre le digo, siempre me acuerdo de tu niño, lo siento ahí y trato de ayudarlo. Es mi forma de contribuir un poco a lo mucho que me han dado. Y mi mamá por las mismas, ¿no? Es una gran mujer, ¿no? Que hizo siempre mucho y hoy a la fecha me ayuda con mi hija. Entonces por eso te decía que está en muy buenas manos mi hija cuando yo no estoy en casa. Porque la sobreprotegen, la cuidan, la ayudan. Es Ujú. muy amada. Increíble. Entonces yo a mis papás te digo, o sea, me dieron la vida, ¿no? Y me han dado todo lo necesario para que yo pueda estar en donde estoy. Y siempre es en su honor que hago cada una de las cosas que hago, ¿no? Hoy los he integrado ya como adultos, porque como niños, te digo, me mueven mucho, y los he integrado como adultos, a los que siempre intento llevar a todas partes, ¿no? Siempre intento imaginar que cuando manejo, cuando cocino o cuando hago algún proyecto, están atrás de mí, ¿no?
Entonces, bonito. esa es como la forma de cómo me siento fortalecida y evito que me dé tanta pena, ¿no? Qué bonito. Gracias, Belén, por No, compartir muchas eso. gracias a ti. ¿Qué crees que le haga falta a la sociedad? Nos falta amor. Nos falta pensar en el otro. Ujú. Y nos falta también como un poquito de más responsabilidad. Ujú. Sí creo que es necesario apostarle a formar como personas conscientes y responsables. Y me parece que cuando eres responsable asumes, pues, ¿no? Asumes consecuencias, asumes hábitos, asumes lo que te toca hacer. Entonces nos falta conciencia, nos falta responsabilidad y nos falta amor. Ujú. Cuando tú miras con amor hasta las piedras, decía mi abuela, ¿no? Te sirven. Y no es porque les des un sentido de utilidad, vamos, pero te haces amigas de las piedras. Ajá. Y entonces Sí. creo que esto, incluso llegar a un lugar y saludar, oye, a veces es como, yo llego a todos lados y hay gente que no me saluda, ¿no? O sea, yo llego y siempre digo, hola, buenos días, hola, buenas tardes, y la gente no saluda, ¿no? Entonces de repente yo me saludo a mí mismo porque digo, bueno, buenos días. Me doy la mano. Sí, a veces digo, bueno, entonces no, no soy percibida, Sí, ¿no? Pero creo que nos faltan esas cosas, valores, nos falta amor y nos falta conciencia. Ujú. es cierto eso, porque aquí, bueno, no sé si es propio de Oaxaca No lo o de sé. México, no sé, pero yo creo que en todo el mundo hay ese tipo de personas, ¿no? No nos cuesta nada ser buenas personas. No. O sea, hace rato hablabas de que vivimos en una sociedad muy acelerada, estresada, preocupada, enojada, harta, ¿no? Sí, sí. Y se ve nada más en el tráfico, ¿no? O sea, prendes tu luz, vas a dar vuelta y te echan el carro. Dices, hermano, dame chance, nada más voy a pasar. No porque vayas un carro, vayas adelante de mí, ya vas a llegar más temprano, ¿no? O no les das paso al peatón, ¿no? Como dices, no saludan. Yo No. creo que eso no nos cuesta nada, pero marca la diferencia totalmente. Totalmente, totalmente. Dice una frase de Facundo Cabral que Cabral. me encanta, que decía, si la gente supiera que ser feliz, ¿no? Te hace buena persona y todas estas, dice, aunque sea, fueras feliz por fregar a los otros, pues. Sí, Pero a veces híjole. ni eso, ¿no? A veces ni eso, o sea, realmente es como, no, o sea, te digo como en el caso del matrimonio que te decía, estaban ahí como los dos posicionados a ver quién fregaba más, ¿no? Y a veces Ay, así andamos por la vida, a ver a quién fregamos más. sí, Entonces, o quién me la paga, ¿no? Si me dice sí, alguien, veo a ver con quién me desquito. Es así es. feo, ¿no? Andar viviendo Es así. feo, es triste, es desgastante. No, hombre. Ahora, si pudieras colocar un mensaje en un Zeppelin Ujú. en el cielo, ¿qué pondrías? Híjole, creo que retomaría la frase esta que decías al inicio de mi tarjeta de publicidad, ¿no? Ujú, Que de si la gente presentación. sí, que si la gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no el corazón? Creo Perfecto. que eso pondría. Ujú. Oye, pues Belén, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Para aquellos que quieran estar en un acompañamiento psicológico o que hayan escuchado y digan, no, pues yo ya necesito ir a terapia o quiero ir Me cayó y, bien. ajá, ándale, es bien chida. ¿Cómo te contactan? Bueno, pues mira, yo tengo mi número personal, que desde hace muchos años es casi el mismo, es 951-129-6073. Ok, Ese es como el número donde solicitan cita, les cuento más o menos cómo es la dinámica de las citas, los horarios de los que dispongo y, y también, por ejemplo, lo que te decía en la página de Facebook que se llama Vitalmente, es vital-mente. ok. Así la encuentran. Generalmente subo información porque, mira, justamente por estas necesidades que detecto, que no todos tienen acceso a una situación de educación socioemocional, Sí, yo he estado como compartiendo como información que de repente digo, no sustituye una terapia, pero te puede totalmente. servir o abrir como un poco la conciencia de que hay otras formas de abordar algún tema en particular. Entonces, estas serían como las dos maneras de contactarme a través de la página que trae el enlace y que en automático te manda como al WhatsApp.
y que desde ahí podrías solicitar una cita, ¿no? Hay mucha gente, y de verdad es algo que sucede, hay mucha gente que pide informes, ¿no? Y ya hasta ahí se queda. Te digo, el primer paso de ir a la terapia es como el más complicado, el más difícil, a veces les toma un tiempo, pero pues celebro mucho cuando alguien me dice, es que yo ya te había solicitado ya una cita previa y ahora ya estoy aquí, ¿ok? ¿No? Entonces esa parte la celebro mucho. Esa es la forma en cómo me pueden contactar. Uh-huh. Ok, en tu página Vitalmente y Ajá. en tu número telefónico. En el número telefónico, ajá. Esa es como las que más utilizo. Sí tengo una cuenta en Instagram, pero casi no entro, ¿no? Ajá, y no la alimento. Y pues el Facebook personal, ahí es como la parte, pues más personal, más privada, Sí, ¿no? claro. Entonces, de alguna manera siempre es como estas dos en las que me pueden localizar. Perfecto. Y trabajo en la clínica de plasma y cirugía articular. Es una clínica donde me han cedido un espacio para trabajar, pues, mi área, pero la clínica es una clínica de rehabilitación, ¿no? Es de un traumatólogo amigo querido, y entonces él me ha dado como el espacio para poder trabajar ahí, entonces está ahí cerca de la colonia Santa María también. Uh-huh. Ok, perfecto. ¿Sale? Pues nuevamente, Belén, gracias por venir, por aceptar, por compartir y pues por darle conocimiento e información, contenido de valor a las personas que nos ven y nos escuchan. Ay, muchas gracias, Chavita. Yo estoy sumamente honrada de estar aquí, ¿no? Cuando escucho el proyecto, cuando veo lo que compartes, cuando defines que es un oaxaqueño, ¿no? Yo digo, me identifico, me representa. Sí soy. ¿No? Sí soy. Entonces, súper honrada de estar aquí formando parte de tu proyecto y pues de nuevamente coincidir con este cariño, con esta estima, con este respeto y admiración que también puedo tenerte. Muchas gracias. Mutuo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.